Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos otra vez aquí en la entrevistona. El día de hoy tengo el honor de tener aquí a un gran personaje, a un violinista en este caso, porque te quiero platicar que todo el mundo cree en un principio que es un canal de solo fisioterapeutas, pero no, la idea de esto es justamente apoyar a la cultura y apoyar a todo lo demás. Entonces, en este caso tengo hoy a Eleazar Yegües. Bienvenido, Eleazar, y muchas gracias por estar aquí. ¿Cómo estás? No, muchas gracias, Donativo. Más bien, estoy sumamente contento, emocionado de estar aquí en tu canal, en Entrevistona. De verdad, todo un honor y agradecerte pues, el espacio que me permites para proyectar otras cosas más allá de la fisioterapia. No, la idea es justamente conversar porque conozco historias muy buenas y la idea de este canal es justamente eso, que conozcan ciertas historias que yo conozco, que se me hacen buenísimas y si les gustan, bueno, y si no, creo que podemos aprender juntos, ¿no? Podemos aprender un poquito de la mano. Bueno, les presento un poco a Eleazar. Eleazar Yegües Ruiz es violinista desde los 10 años Así es. y toca en la Orquesta Filarmónica de Jalisco, que la Orquesta Filarmónica de Jalisco, cabe mencionar que es una de las mejores orquestas filarmónicas de Latinoamérica. Así es. Y tal vez a los que somos de Guadalajara se nos hace como muy común porque pues escuchas que la orquesta toca los domingos, pero es algo espectacular. Entonces Eleazar es venezolano, está aquí con nosotros ya desde hace unos cuantos años y espero que les guste mucho la entrevista, espero que nos divirtamos un rato, Eleazar, porque la idea de esto es seguirnos divirtiendo, es un hobby y la idea es pasárnosla bien. Espero que te la pases muy bien acá. Creo que, bueno, el compartir siempre es algo interesante y es hermoso. De verdad, muchísimas gracias. Creo que hay mucha experiencia para compartir, pues somos latinoamericanos y hay mucho en común. Bueno, y tal vez me falta un poco decir tu puesto en Venezuela como violinista. Bueno, Digo, solo para las personas que lo conozcan, porque digo, no es un violinista de hace 10 minutos, pues aquí sí. toca en la Filarmónica de Jalisco, pero en Venezuela fungías como... Mira, en Venezuela yo estaba integrando la orquesta Simón Bolívar, que es la máxima del país, y también era director de orquesta. Yo tuve la oportunidad de ser el gerente de un estado, como decir, el estado de Jalisco, que es el estado Sucre, donde teníamos alrededor de unos 3.500 niños integrando el movimiento de orquestas de ese estado. Ok, entonces ya saben quién es Eleazar un poquito y ahorita lo iremos desentrañando un poquito más. Eleazar, te conozco ya de hace unos años. Sé que tocas en la Filarmónica, pero curiosamente y malamente nunca me ha tocado verte tocar. Una tacha para mí. Pero, ¿cómo llega Eleazar y por qué Eleazar en el violín? Te platico un poco, perdón. La idea de este canal es apoyar como a la cultura del trabajo, porque todas las personas que llevamos muchos años trabajando sabemos que llegar al puesto o llegar al lugar implica mucho trabajo y muchos años de trabajo. Creo que ahorita hay una cultura de la inmediatez, queremos que todo sea hoy, ¿no? Decía el invitado pasado Marte, que es la cultura del touch, ¿no? Porque le picas y pasa algo. Pero justamente en el trabajo no pasa eso, o sea, no haces algo, no tocas una nota y ya automáticamente eres músico. Y la idea de esto es conocer un poquito más, porque yo no he escuchado muchas historias de violinistas, no he escuchado tu historia, y me gustaría un poco que nos platicaras eso. ¿Cómo llega Eleazar al violín? ¿Por qué el violín? Bueno, fíjate que qué bonito que me haces recordar esto. Yo inicié la música a los 10 años de edad. Yo vivía en un pueblo en Venezuela que se llama Guiria, bastante alejado de la capital. Es un pueblo que está muy cerquita de donde llegó Cristóbal Colón al descubrimiento de América. Bueno, pero en ese pueblo que no había muchas cosas como oferta, estaba la orquesta sinfónica y sonaba, se escuchaba desde mi casa. Entonces yo le comenté un día a mi abuelita que me gustaría aprender a tocar piano. Y va y me presenta al director, que ya lo conocía, y me dice, mira, que él quiere estudiar, me inscribieron. Y el director me hizo una pequeña trampa porque no tenían piano, pero él me dice, mira, pero tengo un violín, el piano nos va a llegar pronto. Si quieres, pues vas aprendiendo el violín, cuando llegue el piano te cambias. ¿Y llegó el piano? No llegó nunca y me convertí en violinista para toda la vida porque me enamoré del violín. Pues. Okay. Y bueno, me gusta mucho lo que estás enfocando porque cómo pasa una persona de ese aprendizaje al profesionalismo en las artes. Es algo que no se logra rápido. O sea, un músico debe primero capacitarse, muchas horas de estudio, alrededor de, si quieres tocar de verdad un instrumento a un nivel profesional, son 7, 8 horas diarias de estudio. Y la gente a veces
claro, solamente va al concierto y ve Sí. la maravilla y no se imagina el esfuerzo que hay detrás. De hecho, la Orquesta Filarmónica de Jalisco, que como bien mencionaste, es una orquesta que está reconocida como una de las mejores de Latinoamérica, la gente también ignora todo el esfuerzo que hay para una Para presentación. hacer. Ajá. Sí, claro, hay mínimo, ensayamos desde las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde, todos los días, para que se dé un concierto. Pero además de eso, cada uno de los músicos, después que termina el ensayo, va a sus casas a practicar las partituras. Entonces ahí se dan un fenómeno de 7, 8 horas diarias de estudio fácilmente. Es decir, detrás de lo bonito que es el concierto, que dura 1 hora, pero hay toda una preparación, una exigencia, porque el arte es perfeccionamiento constante. Y no es una cosa que es obsesiva, pero es lo que hace hermoso de que sea así. ¿Okay? Cuando tú vas a una orquesta filarmónica y ves ese sonido depurado, los instrumentos bien acoplados, la afinación, bueno, todo eso no es producto del azar, no es que el niño nació talentoso y lo logró en un día. No, hay un trabajo detrás de todo eso para construir esa excelencia. Oye, y ahí conoces el violín y te enamoras del violín. Sí, bueno, gracias por detenerme porque se me estaba yendo la hilación de la historia. Nos vamos. Sí. Tienen que saber que Eleazar, como a mí, creo que nos gusta platicar mucho, entonces... Sí, pero bueno, sí, desde niño, pues empecé ya a los 10 años y yo esperaba mi piano, pero hicimos el primer concierto, tuve el segundo concierto, llegó un momento que ya yo amaba el violín con locura y yo no me interesó nunca más el piano, ni pregunté por él. ¿Y cuándo dijiste, esto es lo mío? Mira, fíjate, en Venezuela, que esto es importante también resaltar, hay un movimiento musical muy, muy interesante que se forma de la mano de un maestro que se llama José Antonio Abreu, ya falleció hace algunos años, 4 o 5 años, pero es un movimiento nacional, donde fueron construyendo orquestas y coros en casi todos los pueblos de Venezuela. Entonces, los niños pues tienen formación, van alcanzando ciertos niveles, y después todo el mundo aspira a lograr las orquestas profesionales, que por lo general está en la capital. Cuando yo... ¿Donde vivías tú no era capital? No, o sea, era un pueblo chico. Muy chico y muy lejos, un pueblo de pescadores prácticamente. Yo vivía a 12 horas de la capital. Y porque, bueno, ya saben que Venezuela está rodeado de mar y yo vivía muy cerquita del mar. Por eso quizás el tono. Pero aquí lo interesante es que la orquesta tenía esa dinámica de tener conciertos regulares cada 15 días. Nos presentábamos primero en la iglesia de nuestro pueblo, en la plaza. Entonces, cuando yo cumplí como 15, 16 años, yo le dije a mi abuelita, abuela, yo quiero ser músico. Y mi abuela, me acuerdo que se quedó así como que un poco impactada porque, bueno, casi todos los padres de esa época pensaban, no, tú tienes que estudiar una carrera, tienes que ser ingeniero, lo que sea. Pero mi abuela se quedó así un segundo y después me dijo, si vas a hacer música, hazlo bien. Eso es lo único que te pido. Y fue, digamos, lo que me dio el tremendo impulso, ¿no? Tenía yo entonces en Caracas una tía que vivía allá en la capital. La llamé y le dije, mire, yo me voy a Caracas a seguir estudiando música. Y ella me dijo, bueno, a los 15 años. A los 15 años. ¿Pero habías estudiado como la secundaria, como aquí? Sí, por supuesto. O sea, ¿fue saliendo de la secundaria? Exactamente. Yo había hecho mi primaria y mi secundaria como todo niño y a la par con la música. O sea, desde esos 10 años yo estaba, recuerdo, en 6º grado y ingresé al bachillerato. Entre los 15 y 16 años, pues dije, voy a ser músico definitivamente y me fui a la capital a estudiar música en el Conservatorio Simón Bolívar. ¿En el conservatorio fungía como bachillerato? ¿Fue como tu bachillerato o ya habías terminado el bachillerato? Ya había terminado el bachillerato. El conservatorio es como decir una carrera técnica de la música. Luego está el IUDEN, que es el Instituto Universitario de Estudios Musicales. Ahí es donde haces como que la carrera propiamente. Pero debes pasar primero el filtro del conservatorio, que entonces, también son 5 años. ¿Son 5? Sí. La carrera de la música es una carrera bastante compleja porque amerita mucho tiempo. O sea, cuando tú ves un músico profesional, por lo general tiene 10 años, 15 años de estudio. No es algo que volvemos a la cultura del touch. No, eso en la música es muy difícil que se den esos fenómenos. Por supuesto que sí hay niños o personas que tienen capacidades especiales, pero siempre hay preparación. Por muy talentoso que sea, siempre hay preparación. Y esto me recuerda un poco como son los grandes artistas del fútbol. Todo el mundo ve a Messi haciendo un gol, pero ¿cuántas horas de entrenamiento hay detrás? O sea, no es algo fortuito. Toda excelencia se construye con trabajo. Oye, y de ahí te vas al conservatorio entonces. ¿A los qué? ¿15, 16 años? A los 15, 16, a los 15 años, 16 te vas.
estás en el conservatorio y después... Bueno, ahí tuve la oportunidad de estar en una orquesta de cámara. Las orquestas de cámara son pequeñas agrupaciones de cuerdas. Ok. Que se llamaba Jóvenes Arcos. Y bueno, ¿Jóvenes qué? Jóvenes Arcos. Arcos. El arco es la pequeña varita con la que se toca el violín o todos los instrumentos de cuerda. Yo tocaba allí en esa orquesta y me dieron una beca. Por eso me pude mantener, digamos, en la capital a vivir, ¿no? Porque, insisto, todo el movimiento musical de Venezuela estaba enfocado para dar apoyo a que los músicos y los niños se desarrollen en el arte. Entonces, estaba en esa orquesta varios años a la par mientras hacía los estudios del conservatorio y luego ya había alcanzado un nivel alto y se abrió una oportunidad de ingresar a la máxima orquesta que era la Simón Bolívar. Okay. Yo tendría en ese momento 19 años, 20 años y me acuerdo que hicimos una audición como 14 personas para un solo puesto. Okay. Y bueno, yo estaba ahí, tú sabes, sudando, pero muy confiado de lo que había aprendido, de mi experiencia y gracias a Dios logré ingresar en esa oportunidad. Muchos de ellos también lo lograron, pero en años siguientes. Posteriores. Sí. Y fue, bueno, mi gran experiencia porque gracias a esa oportunidad profesional pude viajar, conozco alrededor de unos 23 países, he tenido contacto con grandes maestros de la música, por mencionarte uno, Uto Ugui, Salvatore Accardo, son grandes exponentes del violín en Europa, en Estados Unidos. Entonces, de verdad, cuando veo la historia hacia atrás, ¿no? Desde el pueblito que vengo a lo que he experimentado, yo digo, gracias a esa pasión y a esa dedicación que tuve, se me abrieron esas puertas y esas oportunidades. ¿Sabes qué es bien bonito y ha pasado como esto padre? De que de repente hay cosas que no recordabas, ¿no? Claro. O sea, son cosas que no recuerdas todos los días y ha pasado en las entrevistas que cuando escuchas esto dices, caray, se me había olvidado esto, ¿no? O sea, se me había olvidado esta parte. Pero entonces de ahí entras a la Orquesta Simón Bolívar. Así es. Y ahí es donde entras a trabajar. Sí. O sea, ahí es donde te desarrollas. Ahí es como me desarrollo porque, claro, ya que eres profesional, entonces ahora me convertí en maestro. Entonces daba clases en el mismo conservatorio donde había estudiado. Me mandaban a hacer perfeccionamientos técnicos a cualquier lugar del país, tocaba de solista, grabé un disco para la Embajada de Brasil. Bueno, ahí empezó a tener un dinamismo increíble. Y fíjate que en estas anécdotas de cuando te mencionaba que llegué a tener contacto con grandes intérpretes de la música, yo tenía en el pueblito, allá cuando comencé, un disco de las 4 estaciones de Vivaldi, una música que es muy conocida, muy famosa. Sí. Y si no la conocen, pues los invito, que es hermosa, ¿no? Yo, Invierno es mi favorito. Fantástico. Invierno es mi música que pongo cuando tengo que hacer algo muy preciso. O sea, Invierno me ayuda mucho a concentrarme. O sea, necesito sacar algo, un informe, tengo que hacer algo así, pongo Invierno. Invierno me hace ponerme en un mood de concentración. Así, sí, me pone... Qué bonito, qué bonito. Bueno, es una música fantástica y la anécdota es que yo escuchaba ese disco y el intérprete era Félix Ayo, con una orquesta de Europa, de Italia. Y cuando yo en Caracas hice el primer concierto, que lo invitaron y lo tenía así a metros, yo decía, no lo puedo creer. O sea, era el artista que yo soñaba desde niño, ¿no? Y ahí estuvimos, por supuesto, haciendo fotos, dame el autógrafo. Y llegaba yo a mi pueblo, mire, estaba con el gallo. Entonces, bueno, es fantástico que suceden esas cosas dentro de ese crecimiento de la música. Oye, y ya ahora que eres profesional, bueno, voy a brincar y después regreso. O sea, ahora eres profesional, ¿cuántas horas entrenas al día? O sea, ¿cuántas horas tocas? Porque yo imaginaría que ya sabes tocar. Sí, claro. O sea, ya sabes tocar, o sea, ya te ponen las partituras y lo tocas. Pero ¿cuántas horas practicas? Mencionabas por ahí de que, o sea, de 9 a 1 en el ensayo con todos. Sí. Pero después de eso, ¿cuántas horas tocas al día? Bueno, ahí voy. Obviamente ya tengo hijos, tengo familia y entonces no hay tanto tiempo a veces como para quedarme todo el día tocando 8 horas, 9 horas, sino que las voy saltando. Por ejemplo, cuando yo llego a la casa, a eso de las 2:30, entonces almuerzo, comienzo un training de 2 horas y después antes de dormir le doy 2 horas más. Porque es como dice, sí, ya yo sé tocar, la partitura seguramente desde el primer momento que la ensayamos me sale. Pero entonces viene la parte del perfeccionamiento. ¿Cómo lograr un mejor sonido? ¿Cómo lograr que salga más afinado? ¿Cómo lograr la intención de la música? Y eso es algo que pide y te exige darle más tiempo. No se logra tan rápido. Pero normalmente entonces, digo, voy a sonar, porque soy neófito en esto, pues no
no es mi tema, pero ¿ensayas las canciones que vas a tocar en el repertorio? Sí. ¿O te pones a ensayar cualquier canción? No, dentro del estudio de un músico está la parte técnica que incluye las escalas, los arpegios, que es como que lo que te ayuda a que el repertorio la base técnica. Eso hay que repasarlo siempre. Y luego, entonces, ves tu repertorio personal, que puede ser algún concierto específico o también la partitura de orquesta, en algunos casos a veces muy complicada y hay que estudiarla, pues. Hemos tenido muchos directores también internacionales que nos llevan al punto del reto de lograr algo todavía más elevado, más exigente, ¿no? Uh-huh. Entonces, claro, ¿qué hace el músico? Sale de directo del ensayo a seguir perfeccionando la partitura para dar esa excelencia al día siguiente. Oye, entonces, es mucha autodisciplina. Es correcto. O sea, porque no tienes al director atrás de ti viendo que ensayes, claro que ¿no? No, es la autodisciplina porque, bueno, ahí va, la formación que llevas desde niño en que lo puedes hacer mejor y que debes hacerlo mejor. Porque finalmente también se fusionan ahí otras cosas, otros elementos, ¿no? Tu autoestima. O sea, como tú sabes que eres bueno, no te permites hacerlo mal. Quieres dar lo mejor de ti. Entonces, si el punto donde quieres llegar es cuánto tiempo, mira, podríamos decir que unas 9 horas diarias, porque son 8. 4 en la mañana con el ensayo de la orquesta y luego en la casa 2 en la tarde y 2 antes de dormir, son 8 horas. ¿Y no llega un momento donde te cansas? Digo, sí, claro. Sí, claro, es normal, todo lo que se hace con tanto tiempo, llega un momento, pero para eso están las vacaciones, entonces te tomas 1, 2, 3 días, te vas a la playa y te oxigenas, ¿no? Y después vienes otra vez cargado de querer seguir haciéndolo. Pero hay algo muy bonito, cuando tienes tantos años tocando, porque no voy a revelar mi edad, pero bueno, empecé a los 10 años. Empezó a los 10. Empecé a los 10 años. Ahí nos ponen en los comentarios cuántos años creen que tiene Eleazar. Aquí lo bonito de esto es que se vuelve parte de ti. Sí. O sea, ya yo no lo veo, creo que ningún músico lo ve como un trabajo. En realidad es parte de nuestra vida, es parte de lo que hacemos. Entonces, más bien tú extrañas cuando pasan 2, 3 días que no estás tocando, tú necesitas, ¿dónde está mi instrumento? ¿Dónde está mi violín? Okay. Quieres tocar. Y lo mismo sucede que cuando tienes un día muy fuerte de ensayo, 8 o 9 horas, al día siguiente cuando amanece, wow, hoy voy a tocar otra vez. Okay. Y te amaneces así con ese ímpetu, esas ganas. Es difícil explicarlo, ¿no? No, yo te entiendo a la perfección porque a mí me pasa con terapia. Es que justamente ese es el punto y para mí, quiero invitar a personas que considero exitosas, que para mí la idea del éxito no es los millones, los carros, no, sino simplemente cuando haces lo que te gusta y vives de ello tal vez, o tal vez no vivas de ello, pero haces lo que te gusta, yo considero que eso es alguien exitoso, ¿no? Claro. O sea, alguien que le gusta, que se apasiona. A mí me pasa lo mismo, o sea, a mí me preguntas, oye, Tona, ¿te cansas de dar terapia? No, porque no me canso en ningún momento de dar terapia, o sea, porque cada terapia es un reto, cada terapia es un objetivo a trabajar, cada terapia vas buscando, entonces te entiendo a la perfección de que no es cansado, ¿no? Porque te imaginarías de que, oye, vi pacientes y acabé cansado porque tuve que parar a uno y tuve que mover al otro y tenía la pierna grande y lo tuvimos que cargar, pero no, al día siguiente dices, es una nueva oportunidad para que la persona esté bien, entonces no me puedo dejar caer o no puedo hacer nada porque es mi obligación también con las personas. Claro. Me imagino que lo mismo pasa acá. Sí. Y como dices, un tema de decir, ya vamos a tocar, ¿no? O sea, sí. Todo lo que utilicé, ya ahora sí lo voy a aplicar y se va a ver la diferencia. Es ¿no? Correcto. Sí, amaneces con la ilusión de que ayer estudié y hoy lo voy a hacer mejor. Y es sabroso cuando tú sientes eso porque esa es la recompensa al esfuerzo. ¿Y hay algún momento en el que tú digas, ya no puedo mejorar más? ¿O eso no ocurre en la música? Digamos que hay cosas que toman más tiempo. Ajá. Pero llegar al punto de decir no puedo más, no, siempre se puede. Siempre se puede. Siempre se puede. Aunque sea una coma, ¿no? Siempre se puede mejorar. Pero hay cosas que puedes lograrlo en corto tiempo y hay cosas que meritan meses. Hay partituras que yo me estudio durante meses seguidos. ¿Cómo cuál? O sea, ¿cuál es una canción? Difícil, porque el otro día me surgió una duda. Ya sabía que te iba a entrevistar, ya te había invitado, por ahí se nos había complicado un poco el tema del tiempo, pero yo me hice una pregunta. Ajá. Voy a sonar la persona más burra del universo y no me importa porque lo soy en muchos aspectos.
¿Te sabes todas las canciones que hay? Aquí está el No, 105.9 que pone música clásica. Y justo ya pensando en que te iba a entrevistar, lo estaba escuchando el otro día y decía, ¿se sabrá todas las canciones? O sea, ¿escuchas una canción y te sabes todas? No. ¿O no? No, fíjate, obviamente con tantos años durante el mundo sinfónico, sí conoces mucho repertorio, pero la música es inmensa. O sea, nada más Antonio Vivaldi escribió 1500 conciertos para violín. Y es difícil que tú conozcas a alguien y te diga, conozco los 1500 conciertos. No, o sea, no abarcas tanto. Sin embargo, digamos que en el mundo sinfónico tú puedes tener un pequeño recorrido por los diferentes periodos de la música. Puedes conocer del barroco, del clasicismo, del romántico, del moderno, del contemporáneo. Entonces así vas identificando. Obviamente en la radio ponen las canciones muchas veces las que son más famosas y esas sí las reconozco todas, porque seguramente sí. he tocado la mayoría. Es el repertorio que universalmente se maneja. Digamos, las orquestas tienen como sus repertorios estándar, ¿no? Más o menos lo que el público quiere escuchar. Va a sonar una pregunta muy burra, pero ¿como cuántas canciones te sabes? No, nunca he sacado la cuenta. No, o sea, pero... No he sacado la cuenta. Pero, por ejemplo, si tú me dices, ¿conoces las 9 sinfonías de Beethoven? Sí, las conozco. De Mozart escribió 41. No conozco las 41, pero yo diría que unas 30 por lo menos. Y así, de cada gran compositor conozco un repertorio. O sea que si de repente te dicen, vas a tocar esta, que no la conoces, te tienes que poner a practicar. Eso ya, pasa entendí también. Eso Eso pasa también. O ahora que los ponen a tocar Star Wars, ¿no? O algo por el estilo. También la hemos tocado, claro que sí. Ajá. Sí, eso pasa, ¿no? Y incluso compositores conocidos tienen algunas obras que no son tan tocadas. Y hay veces que, pues, estreno local, por decir algo, se va a tocar por primera vez la sinfonía número tal de Schumann, la 4, y no la conoces, entonces, bueno, tienes que darle un poco más de tiempo porque, como decía, tú entrenas la parte técnica, que es lo que te permite leer la partitura y poder tocar cualquier dificultad. Sin embargo, como no conoces la música, entonces amerita un tiempo extra para crear un vínculo, ¿no? Porque tienes que escucharla, sentirla. Es correcto. Ese tema del color de la música, ¿no? O sea, que la música tiene color, o sea, por ahí llegué a escucharlo claro. y fue como, ¿cómo que la música tiene color? Y después, no, sí, escucha. Y ya por ahí me di cuenta un poco, ¿no? Sí, la música, digamos que es multisentidos. Sí. Se puede incluso hasta sentir, hay música que es ácida. Y tú dices, bueno, ¿cómo que es ácida? ¿La sientes del paladar? No, pero hay una característica del sonido que no es tan dulce. Y la música tiene lo que llamamos matices. Lo más común es que la gente conoce cuando una música es fuerte, cuando una música es piano, que significa que es suave. Pero también dentro de eso hay una gama. Está el mezzo forte, el mezzo piano, el sottovoce. O sea, son colores y son diferentes intensidades. Entonces, claro, si tú la estás leyendo por primera vez, te puede sorprender un matiz que está escrito y no lo hiciste tan perfecto. Al día siguiente, ¿qué tienes que hacer? Tienes que poner ahí una observación. Ojo, aquí dice piano, no dice forte. Y ahí empieza el trabajo de ese perfeccionamiento. Y eso es lo que anotas en las partituras. Sí. O sea, por eso siguen leyendo las partituras después de años. Sí, claro. Hay una historia que después espero tener aquí a mi sobrino. Tengo un sobrino que está en Holanda, en un conservatorio, que el día de su audición puso las partituras al revés, ¿no? Aquí me ayudará a confirmarme nuestro ingeniero de audio, porque hoy tengo un ingeniero de audio de lujo. Viene mi primo Marco de Hermosillo, nos está acompañando acá. Entonces llegó y de los nervios puso las partituras al revés. Y uno de los que estaban audicionando se paró y le volteó las partituras. Claro, pero él no se dio cuenta pues por el nervio de la audición, ¿no? Porque se fue a un conservatorio a Holanda. Pero ahí sucede que cuando uno va a una audición, se supone que lo has entrenado mucho. Sí. Y seguramente estaba tocando de memoria, o sea, no necesitaba la partitura. Ajá. No, él canta es barítono, pero de los nervios pues los puso al revés, ¿no? Así pasa. Sí. Oye, ¿y tienes algún artista favorito? O sea, ¿tienes alguien que digas es? Claro, todos los violinistas del mundo tienen su ¿cómo se dice? Su perfil a buscar, su aspiración. Hay una palabra, se me fue, pero bueno, hay un gran violinista que se llama Jascha Heifetz. Él ya murió, por supuesto, pero creo que no existe un violinista sobre la tierra que no lo admire, porque él de verdad marcó un antes y después con la música. Jascha Heifetz. Él es un judío
que después de la Segunda Guerra Mundial se radicó en Estados Unidos. Y es el que más grabó conciertos. Entonces hay mucha discografía de él y era realmente excepcional. No solamente por su habilidad de tocar, sino su forma de frasear era sumamente especial. Era como que hacía cantar el violín. O sea, de hecho, los instrumentos de cuerda, esto mucha gente no lo sabe, se crean para imitar la voz humana. Entonces, el cuarteto de cuerdas, o el quinteto que integra una orquesta, que tenemos el contrabajo, el violonchelo, la viola y los violines, ese quinteto emula lo que sería una soprano, lo que sería un tenor, lo que sería un barítono, un bajo. Los instrumentos fueron diseñados para eso. Sí, por eso creo que es importante lanzar Oye, y otra duda muy coloquial. ¿Qué tanto importa el violín? O sea, ¿qué tanto importa? Porque llegamos a platicar por ahí fuera de tu violín, ¿no? Pero ¿qué tanto importa? ¿Y cuándo es cuando compras tu primer violín que dices, este es mi violín, o este es mi hijo, este es mi bebé? Claro. No, es que eso es una experiencia de verdad mágica y me hiciste acordar algo maravilloso. Cuando yo me fui a la capital, yo tocaba con un violín prestado, sonaba bien, pero yo todavía no estaba así como que enganchado de su sonido, no me gustaba totalmente. Y entonces, bueno, logré entrar a la orquesta profesional y comienzo a ahorrar mi dinero. ¿Pero la orquesta te da un violín o no? Allá en Venezuela sí. ¿Y aquí? No, aquí tú tienes que tener tu violín. No estoy tan seguro porque hay múltiples movimientos aquí, hay algunos que son privados, otros que son del Estado. Entonces no sé cuál es el tipo de relación que se crea entre el estudiante y el instituto, ¿no? Okay. En Venezuela sí te lo facilitan en un comodato. Es decir, lo vas a usar pero no es tuyo. Y ese era el que yo usaba. Pero reuniendo mi dinero, porque tenía un maestro que me decía, nada más bello que comprar tu primer instrumento. Y ese es el punto que acabas de tocar. Lo que quiero rescatar no es el valor económico, metálico, sino lo que realmente representó ese momento. El luthier, que son los que por lo general venden este tipo de instrumentos, me dice, mira, tengo este instrumento, tengo déjame tocarlo. Y cuando lo soné, yo dije, o sea, tuvimos así una química, el violín y yo, que este es mi violín. Y todavía... O sea, eso pasa con los instrumentos. Claro. De hecho, los músicos van buscando durante años hasta que encuentran esa química. No siempre se da. He conocido violinistas que todavía no están satisfechos después de muchos años y dicen, no, yo necesito otro instrumento, pero no lo he encontrado. Bueno, yo tuve la suerte, sí, estoy enamorado completamente de mi violín. ¿Y es el mismo que tienes a la fecha? Sí. He tenido un segundo violín por ahí, pero ese es mi violín favorito. O sea que tienes desde el 97 hasta ahorita con ese violín. Así es. Así es. Wow. Los instrumentos de cuerda, mientras más antiguos son, su sonido es depurado, va perfeccionando. Te entendió que algo va pasando con la madera, ¿no? Sí. O sea, algo va pasando con la madera, que es un proceso que no se puede lograr rápido, ¿no? O sea, no se puede lograr ni electrónicamente, ¿no? Los violines Stradivarius es que es un fenómeno también del añejamiento que tiene esa madera. Son instrumentos que son del siglo XVII. Entonces, y que no le haya caído polilla de 1600 para acá, ¿no? Porque la polilla se lo come. Sí. No, son instrumentos que tienen una historia fantástica porque imagínate, pasaron las 2 guerras mundiales y están todos intactos, ¿no? Pero están bien conservados. O sea, son instrumentos que han sido cotizados desde el momento de su creación incluso. ¿Ah, sí? O sea, desde que surgieron... Sí. Ya eran... Sí, porque estos instrumentos siempre pasan, digamos, una prueba de comparación, del cuadro comparativo, ¿no? Entonces, en esa época, Italia, que tenía una escuela famosísima que se llama la Escuela de Cremona, fabricó unos instrumentos fantásticos y los llevaban a Europa, al resto de Europa, a París, a Alemania, a competir con los otros constructores que había. Y ellos ganaron todos los premios de ese momento. Entonces, esos instrumentos siempre han sido cotizados desde su fundación. ¿Y ellos son los que crean el Stradivarius? Sí. Antonio Stradivarius fue el constructor. Esos son instrumentos que son hechos a mano. Obviamente el señor ya murió, pero hizo alrededor de unos 100 violines y están por ahí en manos de los más grandes violinistas que escuche por la radio o televisión, son ellos. ¿Te ha tocado escuchar uno? Sí, claro. En Venezuela, como te decía, teníamos un contacto con grandes artistas. Bueno, aquí también incluso. Hace un par de años vino una chica coreana que está muy cotizada ahora en Estados Unidos y tenía un Stradivarius. Y los sonidos son fáciles. Sí, claro. Sí, es espectacular. O sea, espectacular. Sí vale los 10 millones de dólares. Sí. No tiene... Realmente, el precio yo diría que es hasta simbólico. O sea, eso no tiene un valor
así que podamos decir. O sea, un violinista gaste lo que invierta, no vamos a hablar de gastar, invierte lo que invierte en un instrumento de esta calidad, y si lo pierde, o sea, no, porque le den el doble de dinero, no le va a llenar. Hay un vínculo especial con esos instrumentos. Es como tu amigo, ¿no? Se vuelve parte de ti. Se vuelve parte de ti. Tienes 26 años con tu violín. Así es. Entonces ya no... Yo desconocía, o sea, yo pensaba que tocabas con un violín y después tocabas con otro. No. O sea, no cabía en mi cabeza eso, pero son datos y preguntas que traía en la cabeza y que dije, las voy a sacar cuando lo vea, ¿no? Por supuesto, mi violín no es un Stradivarius, ojo, esto quiero aclararlo. Sí. Si yo tuviese un Stradivarius, seguramente mi violín quedaría en un segundo plano, sí. Pero hasta este momento mi violín, pues tenemos un matrimonio perfecto. ¿Y has buscado como otro? Sí. ¿O dices? He intentado, pero no, fíjate, aún así he sentido que mi violín es especial y por eso no... quizás hace un par de años me estaban ofreciendo un violín que sí creo que era superior, pero yo no tenía para comprarlo y pues lo dejé ir. Ya. Pero tiene, o sea, cambia la nota, pues cambia Sí, cambian los timbres y la capacidad de sonido. O sea, el fenómeno de los instrumentos es el fenómeno de la acústica. Son instrumentos que logra viajar muchísimo el sonido en los teatros. Si te das cuenta, no hay micrófono. Muy rara vez la orquesta utiliza un micrófono. Entonces, estos instrumentos tienen una capacidad de resonancia que abarca todo el espacio de un teatro. Y eso es lo que el violinista, o mejor dicho, los músicos en general, sea trompeta, flauta, lo que sea, siempre está buscando ese sonido que llena el espacio. Ya. Sí, porque sí me ha tocado escucharte, no en la filarmónica, pero sí me ha tocado escucharte por ahí en cuarteto de cuerdas varias veces. Y suenan espectaculares, o sea, sí te das cuenta que son buenos instrumentos, ¿no? Oye, Eleazar, y de ahí, ¿qué te hizo seguir con esto? ¿Hubo algún momento donde quisieras dejar el ser músico o no? No, yo de hecho he pensado, en Venezuela vi un comercial de política que salió una viejita y decía, si yo vuelvo a nacer, volvería a ser de este mismo partido. Y me daba mucha risa porque es lo mismo que yo pienso con la música. Si existe la vida próxima, yo vuelvo a ser músico. O sea, no he pensado jamás en dejarla. Ok. ¿Y qué se necesita para ser director? Bueno, sí, necesitas un conocimiento general de los instrumentos, porque ya tu instrumento no sería un violín o una flauta o un clarinete, sino tu instrumento es la orquesta. Entonces, si la orquesta es una orquesta además de formación, tú necesitas conocer por lo menos lo básico de cada instrumento para poder corregir a los estudiantes. Eso como desde ese punto de partida. Y si es una orquesta profesional, también necesitas aún más conocimiento porque estás corrigiendo a maestros, ¿no? Estás guiando a maestros. Entonces no le puedes decir cualquier tontería, le tienes que decir cosas realmente valiosas. No te va a hacer caso, ¿no? Si le dices una tontería, te va a decir. Sí, o sea, es un chiste. Oye, ¿y cómo? Bueno, vamos a cambiar un poquito de tema porque ¿cómo viene tu salida de Venezuela? Sí. O sea, ¿por qué te sales de Venezuela? Digo, la idea no es un tinte político netamente. Aquí vamos a dejar la política y la religión a un lado porque después nos apasionamos. Claro. Pero, ¿cuándo te sales de Venezuela? ¿O cómo caes a México? Porque siendo violinista de Venezuela, digo, ahorita ya hay muchos venezolanos aquí. Lo vemos todos, ¿no? O sea, pero, ¿por qué México? ¿Por qué la Filarmónica de Jalisco? Mira, mi historia con México es bien fascinante porque yo, la verdad, si tú me preguntas, ¿tú pensaste en algún momento venir a México? No, se dieron las condiciones. Mi hijo acababa de nacer en Venezuela y yo estaba, amanecí un día y dije, oh, Dios mío, gracias, tengo un hijo sano, tengo familia y bueno, Venezuela no es secreto para nadie, está pasando por una crisis muy fuerte desde hace algunos años y hay una migración, hay muchísimos venezolanos esparcidos por el mundo y yo estaba buscando una oportunidad también de dónde podía vivir con mejor calidad de vida. Entonces, pues me llegó la información de que la orquesta de Filarmónica de Jalisco, que era una buena orquesta, tenía vacantes y que estaban ofertando, haciendo un llamado internacional para que acudieran a las plazas. Entonces yo envié un video. ¿Cómo se enviaba en ese tiempo?
Sí, sí, como un archivo. ¿Cassette? No. O ya... No, Bueno, no, estoy hablando del 97, ¿no? no, pero O sea, ya se mandaba por no, el por 97 correo, compré el por- violín, pero Ah. te hablaba de venir a México hace apenas 7 años. Ah, ok, no ya, te ya, sientas ya. tranquilo. Hace 7 años. Y pues un archivo PDF se envía Ya, sí. y yo tenía algunas cosas subidas a YouTube y lo que hice fue enviarle el link. Entonces por ahí vieron como el perfil, se evalúa Ya. el nivel. Sin embargo, eso no es todo. Tú tienes que venir a la mayoría de la orquesta hacen eso, a un periodo de prueba para ver si calzas con el grupo, si realmente tienes esa excelencia y tienes que demostrarla. Y después tienes que hacer una audición tras cortina donde te ponen repertorios de alto nivel para poder filtrarte. O sea, hay músicos, Ok. se llamaron en ese momento, no sé, unos 20, 30 músicos y no todos quedaron. O sea, hay un Ok. filtro realmente para eso. Pero te sales ya con la crisis de Venezuela. Sí, claro. O sea, ya en crisis dices, vámonos. De hecho, sí, yo venía con el corazón en la mano porque, imagínate, ¿no? Invertir en un pasaje, salir de Venezuela en ese momento. Ujú. Y yo decía, imagínate, y si no quedo en la audición, ¿qué pasa? Me tengo que regresar atrás, o sea, sí, hasta sin Ajá. dinero, ¿no? Sí. Entonces, de verdad, fue algo tremendo. Yo ahí superé las 8 horas. Yo estudiaba más, estudiaba 11, 12 horas. Yo me paraba a las 7 de la mañana, me desayunaba, a las 8:30 empezaba hasta las 11. Después daba una caminata por ahí a las 12, continuaba otra vez hasta las 2 de la tarde, almorzaba, descansaba 1 hora, a las 3 volvía a empezar hasta las 5. Después me comía un cuernito ahí de Alfredo. Y Que son volvía buenazos. otra Ajá. vez, sí, buenísimo. Después de las 6 hasta las 8 de la noche. Y me ponía a ver una película. Y no lo vas a creer, no podía dormir porque yo decía, es que yo vine a esto, o sea, tengo que dar Ok. todo. Entonces, terminaba la película a 10 de la noche y volví a empezar a estudiar hasta las 12. Y así me la pasé como un mes completo. O sea, Pero no entonces te había... viniste sin nada no de había, Venezuela. sin nada. Era mi oportunidad y yo decía, o la agarro o qué hago, ¿no? Oye, y cuando viene esta audición, ¿vinieron varios venezolanos? ¿Vinieron Sí, personas de varias partes del mundo? ¿O cómo fue? Sí, bueno, había varios venezolanos, pero también había una convocatoria internacional. Aquí nos topamos con italianos, con alemanes, con australianos, con japoneses. O sea, había gente de todos Me lados. imagino que debe ser mágico un momento así, ¿no? Claro, porque además O ahí sea, te de das mucha cuenta. tensión, de... Sí, Es que genera para poner tensión porque... un poco el contexto, muchas de las personas creen que la Orquesta Filarmónica de Jalisco está formada por personas de aquí. No, No, o hay sea, mexicanos, pero también está la multicultura. Ajá. O sea, hay personas de muchas latitudes del mundo, no solamente mexicanos. Es de Jalisco porque, bueno, es el Sí. patrimonio de este estado y de este país, pero está integrado por personas de diferentes nacionalidades. Y es que creo que algo importante en la música es eso, ¿no? Que, Es que- no hay nacionalidades. Es que ahí voy. La música, sí, es una frase muy conocida, es el lenguaje universal. Uh-huh. Y ahí es donde realmente te das cuenta, porque, por ejemplo, las chicas de Japón que estaban aquí no hablaban ni pizca, ni siquiera inglés. Pero a nivel de música nos entendíamos todos. Y era chistoso, ¿no? Porque ella empezó a balbucear un poco el español, aprendiendo ahí en el camerino con su Google. Y bueno, llegó un punto que sí nos relacionábamos, pero sin que dominara el idioma. Le dimos a probar la tequila, le dimos que se comiera un taco para que viviera todo eso. No le dieron chile, ¿verdad? Ella sí, al principio se puso súper roja, pero después hasta le gustó. Oye, pero entonces, de ese nivel es la envergadura de la calidad de la Filarmónica de Jalisco, ¿no? Así es. O sea, es una orquesta a nivel internacional que si saca una solicitud, vienen personas de varias partes del mundo para reclutarse. Yo invito a tu audiencia que siga pues, en las redes o en la programación del Teatro de Gollado, porque muchas veces vienen directores internacionales que dirigen grandes orquestas del mundo a dirigir la Orquesta de Jalisco. Son invitados especiales para una temporada o una semana. Entonces, con ellos se hace un trabajo especial, un montaje. Por ejemplo, recientemente vino una señora que se llama Catherine Larsen, que ella dirige una orquesta en Escocia. Y entonces vino a trabajar un repertorio escocés netamente con nosotros. Y fue interesantísimo porque a pesar de que conocíamos la música, pues conocer a alguien que es originario del lugar y que sabe todos los detalles culturales, ¿no? De esa música. Para nosotros fue de verdad de mucha riqueza. Sí, porque yo creo que tal vez sabes la canción, pero saber
todos los detalles a la perfección, de todas las historias, de todo, es casi imposible, ¿no? Claro. O sea, entonces, Es como de repente vemos que alguna música mexicana se toca en Londres. Ajá. Y la tocan bien, pero le falta como algo, ¿no? Entonces, claro, ¿qué faltaría ahí? Que un mexicano vaya y le explique cómo se hace en México. A mí Nabucco de Verdi, ajá, es una de las canciones que me mueve mucho, con mucha emoción, mucho sentimiento, y yo digo que es una de mis canciones favoritas, ¿no? Sí. Aparte de Invierno. Y cuando busqué por ahí, que les vamos a dejar de tarea, la historia de Nabucco y de lo que representa, o sea, de lo que es la canción realmente, que sí, por ahí se las voy a dejar de tarea porque lo van a escuchar y la han de haber escuchado en un grupo de los 90s en México. Un grupo de los 90s en México sacó esa misma tonada en una canción popular. No sé si los demandaron, no sé si eso pasó a mayores porque yo nunca escuché como el rumor pero esa misma tonada de Nabucco, que es un himno impresionante, es fantástico. Sí. Lo copiaron en una canción de un grupo de pop mexicano. Bueno, eso ha pasado. Por cierto, estás haciendo spoiler, ¿no? Tonada, sí, entrevistona. Está todo planeado. La tonada. La tonada. Ajá. Pero bueno, sí, hay música de este repertorio universal que se ha tomado para hacer grandes canciones. Por ahí hay un concierto que se llama el concierto de Rachmaninoff. Muchos grupos de rock, de pop, han introducido los temas y son unos exitazos. La gente no los reconoce, sí, porque de repente no conoce el concierto original. Sí, eso les va a pasar con Nabucco. Exacto. ¿No? O sea, que van a escuchar, van a decir, wow, era esta canción, que no voy a decir el nombre, pero, sí, pero qué padre. Y eso es lo bonito, ¿no? De la música, o sea, que es universal, que no hay barreras, que no hay esa limitante, ¿no? Claro. O sea, esto es muy importante decirlo porque, fíjate, Beethoven, cuando escribía sus sinfonías, y esto no es algo que digo yo, esto está escrito en sus cartas que dejó, afortunadamente, para conocer un poco del intelecto de este gran genio. Y entonces él decía que esa música no era para Alemania, ni siquiera era para la gente de su época. Él decía, esta música es para la humanidad y para el futuro. Entonces, un músico de este nivel, cuando escribe una música, no está pensando en México, Alemania, no, está pensando en la humanidad. Y entonces eso es algo muy hermoso porque realmente la música tiene esa capacidad de universalizarnos, sí, de entender de que somos todos ciudadanos del mundo, ¿no? Sí. ¿Qué ha pasado en México con el huapango de Moncayo, no? Claro. O sea, claro, el huapango de Moncayo es un ícono. Es un ícono de México. Y en Venezuela pues, se toca, bueno, pues como que fuera de Venezuela. Sí, muchísimo. Es curioso porque por ahí busqué la historia y... Igual el danzón número 3 y el 2 de Arturo Márquez, que es un compositor actual de México, es un exitazo de música. Eso en Venezuela es nuestro segundo himno nacional, ¿sí? Me atrevería a decir. Sí, se toca muchísimo. Pero fíjate, lo hacemos con tanta... Y quizás es parte del fenómeno que ahora que vamos a aterrizar otra vez, porque me quedé en México. Porque cuando llego a México, yo me sentí como en casa. O sea, las costumbres, la forma de las personas, como son, la calidez humana. O sea, yo quizás me pude haber ido a otro país, pero yo me imaginaba un país nórdico de eso que no me fuera ni siquiera a dar los buenos días. Decía, no, yo me quedo con mi gente latina y con mi gente mexicana que tiene ese fuego en la sangre, ¿no? Y de verdad, entonces creo que eso es lo que lo hace especial. La música tiene ese efecto de podernos unir. Porque es el lenguaje del corazón, es el lenguaje del amor. Cuando se acaban las palabras, viene la música. Es lo sublime. Y estas frases no son ni siquiera mías, son de grandes compositores que han lanzado como que esos tips para que la humanidad entienda que es algo trascendental. De hecho, la música tiene una importancia, si revisamos la historia de la música en todos los periodos. Desde la época que la humanidad empieza a tener cultura, educación, la música siempre ha estado allí como un elemento muy importante. Sí, ya me puse a pensar pues, ¿no? sobre esto, porque justamente es algo que yo hablo y lo voy a decir aquí. El mexicano no quiere al sudamericano y lo voy a decir como lo pienso, ¿no? Y hay una disculpa, pero no quiere al sudamericano. Y yo creo que es un efecto de que como el estadounidense no nos quiere a nosotros, pues nosotros no queremos a los de Sudamérica, ¿no? Y replicamos lo que hemos vivido muchos años. Pero justamente la idea de esto es darnos cuenta que hay otras historias.
Claro. O sea, que hay historias más atrás y que en realidad son más las cosas que nos unen que las que nos separan. Así es. Y que como sociedad es lo mismo. O sea, si nos ponemos a ver qué cosas nos separan, jamás vamos a alcanzar. Y yo lo digo porque he escuchado comentarios de personas cercanas, afortunadamente no tan cercanas, pero que dicen, es que cómo están llegando los venezolanos a quitarnos el trabajo, y es que están llegando los haitianos a Tijuana a quitarle el trabajo a la gente. Y les digo, se escuchan como los estadounidenses quejándose de los mexicanos. Es exactamente la misma queja. Y la idea de esto no es decir que somos santos, pero sí darnos cuenta que son más las cosas que nos unen que las cosas que nos separan. Y creo que eso es lo espectacular de la música, ¿no? Yo tengo muchos años escuchando hip hop, tengo muchos años porque vengo de un barrio sencillo en Zapotlanejo, y en la secundaria se comenzó a escuchar el hip hop, y en la prepa me casé con el hip hop porque representa al barrio, y representa al barrio que muchas veces no es escuchado. Claro. O sea, representa y es una forma de rebeldía y es una forma de protesta en muchas ocasiones, que representa una vida que no se escucha mucho y que no se ve en los medios, porque no he visto una novela, bueno, María la del barrio, vamos a decirlo así, pero realmente no representa un barrio, ¿no? Representa la historia de gente rica que se enamora de gente pobre, pero el barrio no tiene voz, el barrio no tiene palabra. Y justamente yo por eso me casé con el hip hop, ¿no? Y a la fecha sigo escuchando mucho hip hop. Esperemos en algún momento poder tener algún rapero por acá. Okay. Que sería interesante, pero... y bueno, voy porque ahorita voy a caer en un punto para preguntarte la historia, porque en México no hay la cultura del estudio en la sociedad. Bueno, cerrando ese punto, si nos damos cuenta de las cosas que nos pueden unir a los demás, creo que la sociedad cambiaría. Y creo que lamentablemente el mexicano no tiene un buen abordaje sobre esto. O sea, nos fijamos mucho en lo que me separa de ti, en lo que me diferencia de ti. Si es en el color de piel, si es en el estrato socioeconómico, si es en la ropa que usas, si es en la música que escuchas. Y creo que si de verdad nos sentáramos a ver las cosas que nos unen, sería algo mágico. Ahorita estoy justamente en eso, trabajando con algunos amigos en unirnos como fisioterapeutas, porque los fisioterapeutas estamos todos regados. Okay. Entonces no nos unimos en asociaciones, o sea, no vamos a eso, y tenemos que hacerlo porque son más las cosas que nos unen que las que nos separan. Quiero rescatar varios elementos importantísimos. Estamos en una época muy interesante donde hablamos de derechos humanos, de integración, de aceptación social, y creo que este fenómeno se está dando. Por supuesto, son procesos que a veces no son tan rápidos, ¿no? Yo dentro del círculo que estoy, no he sentido esta diferencia de que si eres de Sudamérica y yo soy de Norteamérica. No la he sentido, pero quizás es algo que sí sucede en el común por allí, ¿no? La orquesta o la música vendría a formar uno de esos valores que demuestra de que no hay diferencia y, y que en este mundo hay campo para todos, ¿no? Quiero rescatar eso. Por cierto, mencionaste el hip hop. Y quería traer a colación que hace algunos años, y lo puedes buscar por internet, la Orquesta Simón Bolívar, donde tocábamos en Venezuela, hicimos un concierto con el de Calle 13. ¿A poco? Y entonces la gente no se puede imaginar a veces, se imagina el mundo sinfónico, nada más Mozart o algo, y hasta dicen, no, eso es aburrido. Sí. Pues no, la música es versátil. Y pues hicimos un concierto sinfónico con Calle 13. Es algo ¿Lo hicieron ustedes? Sí, claro. Eso lo puedes buscar por YouTube y vas a verlo. Es fantástica la música, es un arreglo fascinante. Así también hemos hecho la Filarmónica hace todos los años un festival de música mariachi sinfónico. Y también se hace música de rock sinfónico. O sea, no hay límites dentro de la música. La música es la música, sea popular o sea académica, hay espacio, ¿no? Claro, siempre hay unos compositores que resaltan y que digamos que son los más sonados que otros. Por ejemplo, en el hip hop, pues yo no soy muy fan. Ni muy conocedor. No conozco que te diga tales exponentes. Pero es posible que hasta esa música se pueda fusionar. Hoy veía con mis hijos, y por eso quise rescatar este punto de la integración, decimos en Venezuela comiquita, una caricatura, que es Troll 2. Y la recomiendo porque la caricatura habla justamente de esto. Resulta que habían varios pueblos de troles que tenían unas cuerdas donde hacían diferentes tipos de música y estaban todos peleados porque tú eres rock, tú eres reggaetón, tú eres no sé qué. Y llega una parte de la historia pues donde se dan cuenta que solamente rescatando la unidad podían volver a ser un pueblo de troles.
Y es hermoso lo que sucede, no quiero hacer spoilers, véanla, porque habla justamente de esta integración que tenemos que tener más allá de la diferencia de piel, de raza, de nacionalidad. O sea, podemos coexistir y retroalimentarnos, porque además eso es lo hermoso. Lo que nos diferencia, lo que vemos como diferencia en realidad es una retroalimentación. Yo aprendo de ti, tú aprendes de mí. Y eso nos enriquece a ambos, ¿no? Y si aprendemos como sociedades a aprovechar esto, creo que de verdad podemos llegar muy, muy lejos. Fíjate que ese es un tema ahí bien interesante en la música, porque yo escucho hip hop desde que cuando escuchabas hip hop eras el cholo, el inadaptado. O sea, ahorita el hip hop ya está de moda y ya se escucha en los antros y ya se escucha en la radio, se escucha en la tele, pero yo escucho hip hop desde que lo escuchabas y era así como de esa música de balazos y cómo puede ser posible. Yo les decía algo, el hip hop y los corridos son lo mismo, solo con unas notas musicales diferentes, con una música diferente. Entonces decía, no, pero ¿cómo si? No, en los dos el que canta es el mejor, tiene a las mujeres más bonitas, tiene muchísimo dinero, no tiene los mejores carros, o sea, es lo mismo nada más, porque tenía amigos que escuchaban hip hop en inglés, pero odiaban los corridos mexicanos. Decían, es que los corridos son nacos, los corridos son para nacos. Y yo les decía, no se dan cuenta que lo único que cambia es la música, pero lo que están hablando los dos son lo mismo. Y ahora, curiosamente, ya se fusionaron. Ya ahorita están súper de moda los corridos tumbados, ¿no? Que fue una mezcla que encontraron entre los corridos y el rap, ¿no? Que son raperos, o sea, son chavos que cantan corridos, pero no están vestidos como rancheros como los que normalmente cantaban corridos. Y qué mágico es eso en la música, ¿no? Y bueno, fíjate, ese es el punto que quiero como que exponenciar. Nuestra propia música latinoamericana no es una música que es 100%, bueno, todos los pueblos latinoamericanos somos un mestizaje. Una mezcla, sí, ¿entiendes? Entonces tiene algo del África, tiene algo del indio, tiene algo del español. La propia música mexicana está muy alimentada de la música española y también de la música cubana. Tenemos el danzón mexicano, que no es 100% mexicano, tiene esa influencia cubana. Pues el mariachi, ¿no? Pues también, por supuesto. Entonces, claro, cuando vemos que nuestra música es producto de esa riqueza de integración de otras culturas, de aprender también de otras culturas, pues ahí creo que se deberían caer esos muros, ¿no? De fronteras. Fíjate que es muy padre y es como muy mágico ese tema de que de repente la música no tiene fronteras, ¿no? Así o sea, pueden estar peleados los países, pero la música va un poquito más allá. Yo soy fan de algunos raperos mexicanos, bueno, entre ellos. Si me permites, termino ese puntico con algo especial que sucedió. Todo el mundo sabe que entre Israel y Siria y esos pueblos de allá del Medio Oriente han tenido muchos conflictos. Y un gran director que se llama Daniel Barenboim creó una orquesta donde agrupó a músicos de los diferentes países que tenían conflictos. Y eso fue un ejemplo para el mundo. A él le dieron, creo que el Nobel de la Paz y todo esto. Porque de verdad, o sea, ¿cómo tenían esas guerras y podían sentarse ahí tan amistosamente a tocar? Y es hermoso que suceda eso. Sí. No, y acá pasa, ¿no? Y yo les digo, no, o sea, tenemos que romper eso. O sea, el mexicano tiene que romper eso. Somos más fuertes que eso. Y como humanidad tenemos que llevar esa enseñanza de la música a todo lo demás, ¿no? O sea, poder pasar eso. Pero bueno, volviendo un poco al tema de la música, ¿cómo se da este proceso de estudiar? Porque tengo entendido que había una orquesta muy famosa en Venezuela, ¿no? O sea, aquí en México yo veo muy pocas escuelas de música clásica o de violín. O sea, no veo tantas escuelas y tengo entendido que Venezuela es uno de los mayores exportadores de músicos a nivel mundial. Sí, bueno, es interesante. México sí tiene muchas escuelas. Lo que yo creo es que no tiene tanta divulgación. O sea, pasa inadvertido en muchas sociedades porque aquí, bueno, no sé, quizás se le está prestando más atención a otras cosas. Pero sí están. Y lo que sucede en Venezuela es que hay un fenómeno de la masa. Es decir, en Venezuela el sistema de música se hizo para lograr el mayor número de músicos posible. Y Venezuela alcanzó 1 millón de músicos. En el año 2000-2001 se hizo un censo y se alcanzó el número de 1 millón de músicos. La gente lo verá normal. 1 millón. Pero exactamente. Pero aparte, ¿qué población tiene Venezuela? Ahí voy. Venezuela en ese momento éramos 30 millones. Decir que teníamos 1 millón era casi el 1%. Entonces, ¿qué sucede? Que ningún país en el mundo ha alcanzado una proporción como esa. Entonces, claro, todo nace de la visión de un proyecto.
el maestro José Antonio Abreu, que fue el fundador de estas orquestas, él decía que cada venezolano en cada pueblito debía tener una educación especial, un empuje cultural. Y su frase, su eslogan, que permíteme decirle aquí, él decía, los pobres no pueden tener una pobre cultura. Y entonces él se esforzaba porque ese niño en el pueblo de pescadores, como me crié yo, tuviese acceso a que si no iba a la escuela, bueno, yo sí fui, pero si el que no iba a la escuela, pudiera conocer a Beethoven, pudiera conocer a Mozart. Y es increíble que podamos decir, un niño puede escapar de un mundo cotidiano donde hay prostitución, donde hay drogas, donde hay todo un caos social. Y entonces, pues no, está una fuente de buscar y de esperanza para otros niveles de vida, ¿no? Eso significó el movimiento venezolano en cada pueblo. Es decir, esos niños, en vez de estar por ahí ociosos buscando otras cosas, estaban abocados al aprendizaje del amor. Oye, ¿y cómo lo logró? O sea, ¿cómo fue eso? Sí. ¿En qué años fue? Sí. Porque suena muy fácil, ¿no? O sea, suena utopía, pues, pero ¿cómo se logró eso en Venezuela? Bueno, es una tremenda historia la cual yo no percibí completa porque obviamente empezó hace muchos años. El sistema, tengo entendido que se fundó en el año 71 o 72. O sea, alrededor de unos 48 años, ¿no? 49 años. De hecho, creo que sí, este año estaban celebrando el 49 aniversario. Entonces, son 49 años, pero no fue que un producto así del azar, de que los niños talentosos empezaron a salir debajo de las piedras. No. Sí. Se construyó. Todo se construye, Tonatiuh. La excelencia se construye. Es un proceso. ¿Ok? ¿Qué hizo? ¿Qué sí tenía de especial este maestro? Que pudo inspirar a una sociedad a que buscara esa excelencia. O sea, el niño que hoy ha aprendido una nota se comprometía en que mañana se aprende 2 y pasado mañana se aprende 3 y así se va construyendo esa excelencia. Entonces creo que es la parte bella y la parte que hay que resaltar. Cuando tú ves una persona que se destaca en una actividad o en un oficio, no es producto al azar, no es volvemos a lo del, ¿cómo me dijiste? Sí, el touch. El touch. No. Es todo un proceso. Entonces, son 49 años de historia y en esos 49 años de historia, que esto lo pueden verificar a través de las redes sociales, Venezuela recibió muchísimos premios internacionales. Podría mencionarte alguno, el premio Príncipe de Asturias, el premio Caballero de las Artes, embajadores de la paz por la UNICEF, premio de la ONU, la UNESCO. Bueno, se pierde de vista. Coloquen reconocimiento sistema de música venezolano y van a ver todo lo que le despliega ahí el Google, ¿no? Es impresionante. Ahora, esto no nos coloca en una posición privilegiada. Al contrario, Venezuela se transformó en un modelo. ¿Para qué? Para que cualquier país que quiera de verdad educar, que quiera perfeccionar su población, su población, su educación, puede emular esto. De hecho, existe imitaciones, o no imitaciones, copias del sistema venezolano en Suiza, en Londres, en Estados Unidos, en Colombia, en Chile. Se convirtió en un modelo mundial y se llaman así: Sistema Londres, Sistema Suiza. O sea, porque emularon incluso el nombre del sistema venezolano. En México hay un proceso interesante. Sé que querías tocar el tema mexicano, pero creo que todavía falta, digamos, desarrollar aún más, que llegue a más estratos sociales esta formación. O sea, todavía yo no he visto, por ejemplo, sí hay conservatorios, hay muchas escuelas, hay muchos músicos mexicanos de grandes renombres, pero creo que no ha llegado a esos estratos sociales bajos, ¿no? La música sigue siendo algo donde la gente tiene que pagar para estudiar. Sí, justo hace un tiempo traía por ahí, lo llegué a hablar con otros amigos, digo, por ahí un saludo a Luis Adolfo también, que también es violinista, y a Ismael, que es viola. Extraordinario ambos, sí. Que toca viola, los dos tocan en la Filarmónica de Jalisco, y espero tenerlos por acá también pronto. Traemos el proyecto de hacer una escuela de música para personas de escasos recursos, porque yo creo, y hay algo que por ahí no habíamos tocado, que cuando le das un instrumento a alguien y lo enseñas a tocar, le estás dando un trabajo. O sea, le estás dando una oportunidad. Y mi idea justamente del tema de la escuela que traíamos, que ya no pudimos concretar, pero era, cuando le das un violín, en este caso,
alguien de un pueblo que no tiene las oportunidades probablemente de poder estudiar, lo estás sacando de la calle y probablemente le estés dando algo a no darle una pistola, ¿no? O sea, lo estés sacando de darle una pistola y de acabar, como sabemos en México, con las condiciones que tenemos, acabar de maleante o acabar de vago, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo importante de la música y qué importante fue, no sé cuál sea la situación de violencia en Venezuela, no sé cuál sea la situación con el narcotráfico y estas cosas que tenemos acá, pero qué importante es que la música se puede volver algo con lo que la persona lleve comida a la mesa, ¿no? Sí, lo que mencionaba creo que no es un fenómeno mexicano nada más, creo que es universal. Casi todos los países del mundo tienen problemáticas sociales, sobre todo por las diferencias económicas que existen. Pero este modelo permite darle una herramienta. O sea, si bien yo no me atrevo a decir que erradica la pobreza o erradica ese peligro social como las drogas o la delincuencia, pero sí establece una herramienta. Por lo menos hay una posibilidad de rescatar un número de la población que a través de estas artes, porque mira, la música tiene el poder de enamorar a cualquiera, ¿no? Sí. Hasta un viejito que nunca ha ido a un concierto, de repente del concierto empieza a mover el pie o un dedito, porque se engancha. Entonces, claro, imagínate los niños, los podemos enganchar en el amor a la música, en el amor al estudio, el amor al arte, y se lo estamos quitando de las garras a estos peligros que mencionabas hace un momento. Eso es algo que a mí me parece espectacular y que me encanta la música. Me tocan los semáforos, ¿no? Antes de los semáforos solo había limpiavidrios en México. O sea, si nos escucha alguien, porque sí nos han escuchado fuera del país, en México pasa algo, que no sé si pasa en todos los países, que llegas y te paras en el semáforo y llega alguien y te echa agua y te limpia el vidrio, ¿no? Y a mí se me hizo espectacular cuando alguien me tocó por primera vez tocando el saxofón en un semáforo. Entonces, la sinfonía y la música, o no sé la palabra, pero la música que genera el saxofón fue espectacular para mí. Claro, ¿no? O sea, claro. digo, entiendo que en gusto se rompen géneros, pero para mí fue espectacular. Y dije, qué buena idea. O sea, cómo en vez de ir a limpiar el vidrio o de lanzar fuego, arriesgándote un poco, ¿no? Comienzas a tocar y ya ahora vemos en las esquinas mariachis, ya vemos en las esquinas personas con saxofón, con marimba, ¿no? Ya llegaron aquí incluso se me va el nombre de los organilleros, ¿no? Okay, o sea, que eso solo se veía en Ciudad de México, pero ya se viene para acá. Y de esas cosas mágicas. Eleazar, ¿qué más te ha pasado de esto bonito en la música? ¿Qué historias me puedes contar? ¿Qué historias nos puedes contar a todos? Porque la idea de esto es, conozco muchas historias, pero no me las quiero quedar yo. O sea, no quiero que esas ideas se mueran conmigo, porque sé que probablemente sería difícil llegar a platicar con Eleazar, no en un tema de intocable, sino en un tema de que va a ser un poco complicado darnos un tiempo, y la idea de esto es que en el cafecito, cuando estés haciendo la cena, cuando estés en el baño, puedas escuchar la entrevistona, pero poder llenarnos un poquito más de estas historias padrísimas. ¿Qué historia te gustaría contar? Bueno, mira, no sé, a mí me ha pasado de todo. La música ha sido la transformación y la oportunidad de mi vida. Desde que conocí mi primera novia, desde que conocí a mi esposa, o sea, con la música. ¿La conociste por la música? Sí, claro que sí. En Venezuela. Ayelina, un saludo a Ayelina. Muchas gracias. La música, fíjate, en Venezuela se hacían muchas integraciones de un estado con otro, eso llamamos seminarios, que eran como intensivos, ¿no? Entonces, de repente, imaginemos que una orquesta de DF viene a Jalisco y se juntan ambas y hacen un evento especial. Entonces, a mí me tocó ir al pueblo donde Yelina vivía, y teníamos un evento de música. Ajá. Y ahí la conocí, pero no nos hicimos novios en ese momento, sino muchos años después, pero ahí la conocí y recuerdo que después en los momentos de descanso salimos a jugar voleibol y qué sé yo, ya a charlar, ¿no? Ajá. Y cuando nos reencontramos después más grandecitos, pues se dio la química y nos hicimos novios, ahora es mi esposa. Pero entonces, o sea, la conociste y años después la volviste a ver. Así o sea, es. No. Esas son las cosas bonitas. Pero bueno, por eso te digo, pero la música me ha permitido todo ese tipo de experiencias. Mis grandes amigos también son de la música. Obviamente he tenido la posibilidad de expandir mucho más ese campo, pero digamos que de ahí emanó todo, casi el 100% de lo que yo tengo en mi vida como riqueza espiritual viene de la música. Oye, ¿cómo es tocar para Andrea Bocelli? ¿Cómo es tocar para estos grandes músicos? Porque imagino que impone, ¿no? O sea, a fin de cuentas... Claro. Tener a Andrea Bocelli enfrente o a Plácido Domingo, ¿no? Me imagino que tiene que ser algo... Sí, claro, porque
Imagínate, es como... no quiero ponerme como Shakira, pero quiero hacer una pequeña comparación. Tú tienes un carro normal y de repente te dan un Porsche o te dan un Ferrari. El carro te obliga a manejar en otro nivel. Entonces, o sea, no te puedes estacionar así a lo loco que lo vas a pegar de la pared, ¿no? Ajá. Tienes que tener como que algo especial. Lo mismo sucede con estos cantantes. Cuando ellos llegan y se impone esa calidad de voz de artista, pues nos obliga a nosotros también a elevar el nivel. Y si, como te decía, después de cada ensayo salimos a estudiar, aquí estudiamos al doble, porque tenemos que estar a la par de lo que él está presentando. Creo que es el compromiso de todo artista siempre ofrecer lo mejor. Y cuando tienes una persona de ese nivel que se para al lado tuyo, digamos, es un reto. Es un reto también, por lo menos, igualarse a lo que ellos están haciendo. ¿Y con quién te ha tocado tocar? Que haya sido... Con mucho. Mira, aquí en México ha venido mucho Plácido Domingo, por ejemplo. Bocelli, ya que mencionaste lo de cantantes, ¿no? Javier Camarena es un barítono mexicano extraordinario. También hemos hecho con él. Pero también a nivel de instrumentistas. Aquí han venido grandes intérpretes del violín, violonchelistas. Justamente esta semana pasada, un colega venezolano que está aquí haciendo una actividad increíble. Creó el festival se llama, se me olvidó, FICO, creo. Es el Festival Internacional de Guadalajara y de Orquestas. Entonces él trae artistas de los mejores conservatorios del mundo a que le den clase a mexicanos. Y eso es algo que hay que mencionar, porque justamente como hablaba de esa integración, la participación, ¿cuál es el aporte que los extranjeros estamos haciendo para el país? Esto es un gran aporte, porque él fue su visión, ha sido su gestión, donde ha ido buscando los recursos para traer estos grandes maestros, para elevar el nivel, tanto local como el nacional, porque vienen personas de todos los lugares de México a participar de estas enseñanzas. Entonces, de verdad que es algo que merece ser mencionado y aplaudido. Entonces, dentro de ese festival, el maestro de violonchelo hizo un concierto con la Filarmónica antes de que tuviéramos las vacaciones de la Pascua y la Semana Santa. Un nivel que no te lo puedo describir. O sea, creo que es el violonchelista de mi carrera de la música el más alto que yo he escuchado. De verdad, así en vivo. Obviamente en disco siempre escuchas cosas fantásticas, pero que lo tengas allí así delante de ti, que haga una cosa perfecta, fue de verdad para todos una cosa impactante. Me imagino que es ser espectacular y nos pasa, porque a mí me pasa en mi medio, de que de repente estás sentado a un lado del que lees que editó el libro, ¿no? Porque ya los que crearon los conceptos de terapia física ya murieron todos. O sea, los únicos que quedan, bueno, solo de neurodinámica clínica, de un concepto vive todavía Michael Shacklock y David Butler, pero de ahí en más todos los que hicieron los conceptos que se usan desde los 50s y 60s ya murieron. Pero somos alumnos de sus alumnos o alumnos somos los nietos por ahí o los bisnietos, ¿no? O sea, los que aprendieron de sus hijos o de sus nietos. Y pasa... Es espectacular, o sea, cuando estás a un lado, en mi caso de Fernanda y Natal o de Javier Navarra, y ves hacer las cosas espectaculares, ¿no? Que dices, wow, o sea, le tenemos que tirar para allá. Me pasa y te lo comparto y lo digo con mucha humildad, porque a veces subes algo y publicas algo y te dicen crack, ¿no? Yo les digo, no, yo no soy a quien le tenemos que tirar, o sea, a quien le tenemos que tirar nos lleva 20 o 30 años de experiencia, porque justamente es esto, ¿no? En la música pasa igual. O sea, la música pasa igual de que después de 20 años eres mucho mejor también. O sea, me imagino que tiene que ser algo así. Sí, claro, ¿no? Por supuesto. Claro, el fenómeno de la evolución en la música no es tan rápido y la gente a veces siente que está como en el mismo sitio, pero es como una espiral. Sí estás avanzando, obviamente. Cuando yo veo lo que yo toco ahorita y lo que tocaba hace 10 años o 15 años hacia atrás, es totalmente diferente. Sí hay una evolución y es hermoso ver cómo hay personas que de repente mueren viejitos, 90 años tocando un instrumento. O sea, imagínate todo ese recorrido de la evolución personal que vive, ¿no? Es realmente fascinante. Porque ahí tengo, o sea, el tema de que la música muchas veces se une a los valores, ¿no? La música clásica, o sea, muchas veces se une a los valores y no nada más es el tema de la música por sí. O sea, no, el arte en general. No, o sea, te une al arte en general o te apega y te lleva al arte. Y
una cosa extraordinaria, no sé, que no nada más sea aprende a tocar el violín y ya vete a tu casa y No, sé mala claro persona, que no. ¿no? Sino la disciplina. Es que ahí voy. Fíjate, dentro del fenómeno de la orquesta, hablo de la orquesta porque es lo que vivo en este momento, Ajá. pero también lo podríamos desglosar desde el punto de vista como el arte en sí mismo, la música, ¿no? Uh-huh. Pero en la orquesta se da un fenómeno de integración, de trabajo en equipo, de el reconocimiento al esfuerzo y al logro. ¿Por qué? Porque cuando una persona trabaja tantas horas, ¿y cuál es la mayor recompensa que tiene un músico? El aplauso. Ese reconocimiento del público que diga, wow, sonó excelente. Entonces, esa satisfacción personal te invita también a continuar haciéndolo cada vez mejor. Y hay otros valores como la disciplina, la confianza, la introspección para saber cuáles son tus errores y corregir. Porque obviamente, si tú te crees que tú eres el músico más papaupa, aquí hay una palabra en México muy chistosa, no la voy a decir. Dila, no pasa nada. El más chingón, te crees que eres el más chingón del instrumento, entonces obviamente no vas para ningún lado, porque ya tienes un techo, ¿no? Sí. Pero ese reconocimiento de que, bueno, sí puedo ser mejor, te coloca también hasta un estado de humildad. Sí. Entonces empiezan a surgir otros valores que no son exactamente ser un tocador profesional, uh-huh. sino son otros ingredientes que te vas llevando a tu persona y que son pues riqueza. Hay un libro muy bonito que le compré a mis hijos que se llama El tesoro de las virtudes y habla justamente de todas estas cosas, de la solidaridad, de la constancia, de la perseverancia, de la fe, de la esperanza, de la buena voluntad, y esos son los valores que hay que sembrar en la sociedad. Es que tengo varias ideas en la cabeza que estoy tratando como de aterrizar porque justamente va por ahí una y la otra, ahora que decías el tema de la edad y del reconocimiento, ¿te ha tocado un teatro muy difícil? Claro. Que no te aplaudan, que no se paren, que no... No. O sea, porque me gustaría que nos platicaras por ahí. Tengo entendido una experiencia extraordinaria de pararse y durar minutos aplaudiendo, pero ¿te ha tocado alguien así que diga, no, nos vamos a parar? Bueno, aquí te va. Por suerte no he tenido esa experiencia, pero sí recuerdo que una vez hicimos un concierto en un teatro en España y comenzamos con una música latinoamericana. Y yo asumo que el público estaba escéptico porque, bueno, una orquesta normal, nos aplaudieron así hasta con flojera. Ajá. Pero después al final, cuando se fueron ejecutando las otras obras, se sentía la intensidad y la efervescencia del público, o sea, se fueron encendiendo, ¿no? Ajá. Llegó un momento que ya al final estaban de pie. Entonces, he tenido el efecto contrario, más bien de ese público apático, y los hemos visto como de repente se empodera. No sé si es un fenómeno de lo que también esta orquesta de Jalisco logra, ¿no? Puede que otras orquestas en el mundo no les vaya igual, pero por lo menos es lo que he vivido con esta orquesta de Jalisco. Nunca hemos tenido un público que se quede así como que, ay, no me gustó. No. Bueno, a pesar de que salen unos críticos, aún así, ¿sí? Puedes ver que hay unos críticos que por ahí escriben tonterías, pero son tonterías. ¿Sabes por qué? Porque cuando vas al teatro, ves como la gente se para y hay unas viejitas que ya las tengo fichadas, no pelan un concierto. Entonces, si fuera malo, no vienen más. Pero siempre están ahí. Todas esas primeras filas son gente que ya yo las reconozco porque todos los conciertos están allí. Y salen y nos dicen, no me pierdo la próxima temporada. ¿Sí? Oye, sí. ¿Y la mayor ráfaga de aplausos que te haya tocado? Bueno, con la Orquesta de Venezuela tuvimos muchas giras mundiales y tuvimos la oportunidad de tocar una sinfonía de Tchaikovsky, donde Tchaikovsky estrenó la sinfonía en Moscú. Y ¿En Moscú? El público reaccionó de una manera donde hubo aplausos de media hora de pie. Media hora. O sea, nosotros no lo podíamos creer, estábamos así, ¿qué hacemos? ¿Qué haces ahí? Salimos del escenario, volvemos a tocar, ¿qué hacemos? Y no paraban de aplaudir. Estaban emocionados, porque yo creo que para ellos fue un impacto de pensar que una orquesta latinoamericana o suramericana podía tocar su música a ese nivel. Creo que fue una sorpresa para todo ese pueblo ruso. Hay un teatro, ¿no? Muy famoso en Rusia. Bueno, tocamos allí en el de Moscú. Sin embargo, los más famosos del mundo están en Berlín. También tocamos en Berlín el año 2016-17. La Filarmónica de Jalisco hizo una gira. Fuimos a Essen, en Alemania, fuimos a Austria,
fuimos a lugares donde incluso se presentó Mozart. O sea, esto hay que decirlo porque ¿sí? la gente cree que Sí, la Orquesta no. de Jalisco es cualquier cosa. No, tocamos en los escenarios más importantes de Europa. Estuvimos también en Corea, tocamos en un festival en Busan, que es donde van las mejores orquestas del mundo. Estuvimos en Estados Unidos también, tuvimos la oportunidad de tocar en el Teatro de Los Ángeles, que pues allí es donde está muy cerca de Hollywood, ahí van las mejores orquestas de Estados Unidos, y la Filarmónica también se presentó allí. Oye, también invitarlos, ¿no? Digo, Claro. aquí se presentan Sí. todos los domingos, ¿no? Sí. Por ahí tal vez alguien de quien nos vea te reconozca, porque a mí me tocó una vez verte en un comercial de Canal 44 de TVDG, ¿no? Sí. Por ahí, una vez, de hecho, estábamos en una comida, estábamos viendo la Fórmula 1, y a medio corto comercial, o cambiamos de canal, de repente sale Eleazar tocando el violín, y yo no me aguanté y le tomé foto y le dije, a ver, Eleazar, estás en la tele, ¿no? Ya, muchas gracias. no sabía yo que habían grabado, ¿no? Unas cápsulas así para televisión. Eso fue una cosa muy bonita que se hizo justamente en la pandemia. Como los teatros estaban cerrados, no podíamos tener una actividad constante, empezábamos a subir material de este tipo, donde se reproducía en la televisión o en las redes. Entonces, un grupo de compañeros que la orquesta fue casi que al azar, pidieron, y bueno, todo el mundo empezó a subir contenido y se empezó a publicitar. Así sucedió ese famoso video por ahí donde me vas a ver. Oye, ¿y qué pasa con los músicos en la pandemia? Bueno, fíjate, yo creo que tuvimos bastante suerte aquí en México, porque muchas orquestas del mundo cerraron. O sea, la crisis global fue terrible, no había presupuesto para sustentar eso. Y músicos de unos niveles muy altos que tuvieron que regresar a sus casas, a sus pueblos, porque no tenían cómo sostenerse, pues. ¿Sí? En México, gracias a Dios, no sucedió eso. Pudimos conservar nuestros trabajos, nuestros empleos, nuestros salarios. Justamente la manera de justificar nuestro trabajo fue así, fue audiovisuales, pues subiendo contenido a las redes, contenido a la televisión, para que vieran que estamos activos y estamos participando, haciendo el arte. Y tuvimos esa suerte. Pero muchos lugares en el mundo, pues la cosa no fue tan fortuita. Sí, porque a fin de cuentas, pues las orquestas, me imagino, que viven de las personas que van a los teatros, ¿no? Algunas sí. O sea, muchos teatros del mundo sustentan sus orquestas. Sin embargo, creo que en el caso de la Orquesta de Jalisco existe un patronato, o sea, un grupo de empresarios que se mueven para conseguir el presupuesto, tanto del gobierno, es lo que tengo entendido, no conozco esta parte administrativa, pero consiguen dinero tanto del recurso privado como del Estado, que son los que nos mantienen a nosotros. Órale. Qué padre y qué bueno, ¿no? Porque ahora con la pandemia, nosotros nos pegó durísimo. O sea, la pandemia nos pegó porque como fisioterapeutas nadie quería venir a un lugar donde sabía que venían personas con enfermedad, y nadie quería que fueras a su casa sabiendo que estabas en contacto con personas no enfermas tal vez de COVID ni nada por el estilo, pero sí, pues a fin de cuentas enfermas, ¿no? Claro. O sea, o con algún problema. Entonces decían, no, estás en contacto con 5 o 6, no vengas a mi casa. O sea, lo menos que quiero es que entre alguien que tiene contacto con 3, 4, 5, 6 personas. Claro. Pero qué difícil haber sido para los músicos. De hecho, ¿no? el regreso al teatro fue algo gradual. Al principio empezábamos a hacer conciertos de grupos muy pequeños, 10, 15 personas, y el público también se restringía. O sea, la capacidad de butacas que hay en el degollado solamente eran fracciones, y pequeñas filas donde dejaban el acceso al público. Y luego, y todos con cubrebocas y tantos metros de distancia y el gel y aquella cosa, bueno, ya todos sabemos lo que vivimos. Pero poco a poco fuimos integrando más personas al teatro, se empezó a permitir más público también. Hoy por hoy, pues no hay esos problemas, el teatro está full hasta la última butaca y la orquesta también está completa. ¿Cuántas personas caben en el degollado? Mira, yo tengo entendido que hay capacidad como para 1,200 personas. Es lo que tengo entendido. Es espectacular. Sí, o sea, es una belleza. Degollado es una belleza. Es una de las obras más bonitas que tenemos en Jalisco, ¿no? Sí. O sea, mira, esto parece un comercial hacia la cultura, la orquesta y la... Tienen que saber que nada de esto está pagado. No, claro que no. No hay patrocinantes, pero... Aunque Orquesta Filarmónica de Jalisco, no lo dudes, aceptamos patrocinadores. Es interesante. Yo invito a todo el mundo que conozca el Teatro Degollado. Es una joya arquitectónica. Su construcción es hermosísima.
Ya como te mencionaba, he tenido la oportunidad de estar en muchos teatros del mundo y el Degollado es un teatro especial, realmente es un teatro especial. Por su acústica, por su belleza, por el mantenimiento que tiene, está sumamente cuidado. No es un teatro que tiene 50 años, creo que Sí. tiene aproximadamente 150, una cosa así, y está sumamente cuidado. Es todo un lujo de verdad estar allí. Oye, Eleazar, ¿y cómo es tocar en la Filarmónica de Jalisco? ¿Cómo Bueno, es? no, es padrísimo porque se hace música diversa, se comparte con personas de, bueno, como te decía, de muchas nacionalidades, se vuelve tu familia, en Ajá. realidad, se vuelve tu familia y es algo muy especial porque sales de tu casa, dejas tu familia y llegas con la otra. Entonces, es Ajá. algo muy divertido. Cuando tenemos los intermedios, pues todos nos salimos ahí a tomar café. Está el grupo de fumadores que se van todos juntos a A fumar. fumar. Tú no Entonces, fumas, ¿verdad? no, yo no Cigarro. fumo, pero yo sí soy de los cafeteros. Ah. Entonces, muy bonito, pues todo ese compartir. A veces en las vacaciones también nos reunimos 2 o 3 familias de la orquesta para celebrar en Navidad, por ejemplo. Fue interesantísimo en mi casa. Estaba una japonesa, estaba un ruso, estaba un argentino. Entonces, Ok. sobre todo lo bonito fue que llevaron su comida. Ujú. Y entonces, claro, en el momento de compartir, wow, la diversidad fue impresionante. Oye, y acá tema importante. O sea, me imagino que es ser padrísimo, ¿no? O sea, me imagino que poder convivir con tantas personas. Acá pasa también en terapia física. Te voy a platicar un poquito de algo feo que pasó, que cuando comienzan a llegar extranjeros al país, comienzan a llegar con una actitud muy buena y eso fue lo que cerró un poquito de repente las puertas, que era como nosotros venimos a enseñarles cómo hacer las cosas y nosotros éramos como, espera un poquito, ¿no? O sea, sí sabemos cómo hacer las cosas porque nos hemos formado también con personas de otras partes del mundo y eso generó por ahí un conflicto de repente con algunos amigos argentinos y amigos chilenos de repente que venían de Sudamérica. Ya eso ya pasó, ¿no? O sea, ya se pusieron las cosas en claro. Yo sí les decía algo como, a mí me suena muy extraño que vengas a decirme cómo hacer las cosas. Si tienes un trabajo excelente allá, ¿cómo vas a dejar tu país para venirte a no hacer nada, ¿no? O sea, Claro. no me cuadraba. Ya lo platicamos y ya ese tema ya pasó. Pero es algo muy bonito, ¿no? Que de repente puedes hablar con personas de otras culturas y darte cuenta que lo que para nosotros es algo totalmente normal, para otra persona puede ser la cosa más extraña de... Claro. No pasa ese choque cultural en la Claro, filarmónica. claro que sí. De hecho, bueno, como todas relaciones humanas no son fáciles, hay momentos que también hay conflictos personales. Sin embargo, ahí voy otra vez, la magia de la música, cuando llegamos al escenario, todas esas cosas quedan atrás, ¿no? Tenemos un ideal, algo que nos une, que es la excelencia que vamos a dar en el escenario. Y es hermoso ver cómo queda el problema resuelto, solo por un concierto. Ok, pero también ahora de esa experiencia intercultural. Yo cuando llegué a Guadalajara, pues el chile nada que ver. Y hasta la frutica con tajín para mí era wow. Ahora no, ahora tengo colecciones. Sí. Esta para el pollo, esta para la carne, esta hasta con el huevo estrellado le pongo ahí también. Ya uno de tus hijos prefiere más los tacos que las arepas, ¿no? Totalmente. Bueno, él llegó muy chiquito aquí, tenía 6 o 8 meses y sí, yo le preguntamos en la casa, ¿qué quieres, arepa o tacos? Y él dice, tacos. Y mi esposa se queda, pero sí, casi no comemos tacos en la casa. Ajá. Pero él trae eso, me supongo yo, de cuando estaba en el kinder, en la comida que tenía en la escuela, como que aprendió pues toda la cultura. Oye, ¿cómo fue venirse de Venezuela a México? ¿Cómo te fue ese cambio? ¿Cómo fue? Fue un poquito difícil porque obviamente tú dejas tu familia, dejas tus amigos, dejas tus raíces, ¿no? De hecho, hasta incluso, vamos a hablarlo real, las propiedades, o sea, no era barato pagar un boleto y hay mucha gente que vendió carros, vendió casas, vendió todo lo que tenía para poder costearse ese traslado. Entonces, obvio, no es fácil, porque llegas aquí y tienes que volver a empezar de cero, no tienes ni un tenedor, tienes que construir otra vez lo que supuestamente tenías como ancla, ¿no? Pero yo diría que dentro de todo eso, la bendición es que México abre las puertas. Entonces, se puede salir adelante, se puede volver a comenzar. Sin embargo, la migración siempre es difícil. Y por eso yo invitaría a que no haya ningún tipo de esos problemas de los que mencionábamos. Porque detrás de cada persona hay una historia.
Sí. Y eso, cuando no se conoce, es fácil juzgar, ¿no? Sí. Pero cuando entendemos de que no sabemos el proceso de alguna persona, muchas veces los migrantes no traen una historia feliz de cómo llegar a otro país. Entonces, qué fácil es darle ahí, pelear con él, pero no se sabe, pues, cuál es la historia que trae esa persona. Entonces, yo invito a que seamos más flexibles con las sociedades y más abiertos. Fíjate que es algo bien complejo porque justamente eso, o sea, nunca sabemos qué trae cargando el otro. Yo no me imagino fuera de México. Tal vez es algo que esté mal porque no tenemos que arriesgarnos a ningún lugar y me considero ciudadano del mundo, o sea, no tengo ningún problema con nadie en de ninguna locación ni nada. Pero no me imagino dejando México. O sea, tuve una oferta por ahí hace unos años de migrar a Estados Unidos o a Canadá, pero yo no me imagino dejando el país. O sea, no me imagino dejando las tortillas. O sea, no podría dejar las tortillas. O sea, no comer con tortillas. Digo, creo que se ve, pero me sería muy difícil dejar el país, dejar tu raíz. Digo, has vuelto a Venezuela, pues, ¿no? Mira, yo en estos 7 años que llevo aquí, ya voy a cumplir 8, fui una sola vez. Fui al segundo año de estar aquí en México y no he regresado. Todo ha sido, gracias a la tecnología, un encuentro virtual, pero es muy difícil. Fíjate, tú hablabas de la tortilla. De repente tú vas al supermercado en Estados Unidos o en algún país, en Europa, y consigues la tortilla. Pero son tus costumbres, son el mexicano que te echa el chiste. Sí, eso no lo vas a encontrar. Y entonces ahí es donde empieza realmente algo emocional muy fuerte. Por ejemplo, todo el mundo sabe que los venezolanos comemos arepa. Aquí tú puedes ir a la Aurrerá o al Superama y consigues la harina panques con la que se hace la arepa. Y sí, pero nos falta todo el contexto que va detrás, ¿no? Y no es fácil. Sin embargo, pues, como migrantes nos adaptamos, empezamos a integrarnos también a otras culturas. Yo me siento mexicano cuando descubrí la frase, el mexicano nace donde quiera. Donde le das Entonces yo, pues, casi que soy así también. Fue de... la frase la dijo Chabela Vargas, ¿te acuerdas? Ok. Sí, o sea, le preguntan a Chabela Vargas por qué ella dice que es mexicana. Y le dicen, no, usted no es... ¿Dónde nació? Acá nuestro... costarricense, es de Centroamérica, ¿no? Dijo, los mexicanos nacemos donde nos da la gana, ¿no? Entonces, sí, qué bonito y qué padre es saber que están bien, saber que... Yo entiendo el tema de las fronteras, no lo comparto, pues, porque creo que deberíamos hacer un poquito más fácil y te lo dice alguien que no se quiere ir de México, pues, ¿no? Claro. Pero qué bonito, o sea, qué bonito que hayan encontrado eso en México. A mí me da mucho gusto porque creo que no somos perfectos y justamente esas diferencias nos ayudan a hacernos mejores, ¿no? O sea, esas diferencias, si realmente encontramos esa oportunidad que hay en ser diferentes y en pensar diferentes, es padrísimo. A mí me encanta de repente el tema de la filosofía y Eleazar y yo nos echamos unas buenas charlas filosóficas donde nadie tiene la razón. Y no es por convencerte de que tengas la razón. O sea, no te quiero convencer, simplemente estamos compartiendo y estamos debatiendo y eso es muy bonito, ¿no? Y qué gusto que a través de la música se pueda dar esto. Qué gusto y muchas gracias, Eleazar, por todo esto y por compartirnos todo esto porque yo a mí me gusta mucho y tengo varios amigos venezolanos, ¿no? Creo que conoces casi a la mayoría y se me hace muy bonito cómo se ha dado esta mezcla de las culturas, cómo Venezuela tiene un potencial impresionante. Para serte honesto, antes de esta migración no se escuchaba nada de algún venezolano en México. Y ahora es impresionante lo que digo, no, y aclaro, no es como que esté en contra de lo que se hace en México, ¿no? Simplemente reconocer lo que Venezuela ha hecho, porque tengo entendido por ahí que Venezuela tiene al músico más chico tocando en la orquesta de Berlín. Así es. ¿No? Sí. Bueno, Venezuela ha tenido muchos logros con este proceso de la música y como te comentaba hace un rato, uno de los directores más famosos de la actualidad que se llama Gustavo Dudamel, él es el director de París, es el director de la Filarmónica de Los Ángeles, está cotizado, estaba concursando incluso para ser el director de Berlín. Gustavo Dudamel es el único venezolano de la música que tiene sus huellas y su paseo ahí en el Hall de la Fama, donde están las estrellas. O sea,
un Ajá. nivel impresionante. El joven la persona más joven que ha logrado entrar a la Filarmónica de Berlín latinoamericana es venezolana también. Y esos son logros, ¿no? ¿A los cuántos años entró? Mira, él entró como a los Más o 26, menos. 26 o 27 años de edad. Que fíjate, la gente dirá, bueno, no era tan chico, pero es que resulta que en el mundo de la música una persona así es totalmente joven. Obviamente hay personas que logran entrar a otras orquestas 18, 17 años, pero para entrar a Berlín ya es otra historia. Y fíjate, curioso, ¿no? Porque justamente ese es el tema que tenemos y el tema en boga, que de repente no al año de egresado te va a ir bien, ¿no? O sea, las cosas no suceden de manera inmediata y también es un tema, no es un tema de crítica y no lo quiero hacer en un tema de crítica, sino en un tema de sumar y de que vean ejemplos de personas que les va muy bien en su vida profesional, que se consideran o que yo los considero exitosos o las personas los consideran exitosos por lo que hacen, pero que no tarda un año. Entonces también un tema de tranquilidad y de poder decir, bueno, estoy en mi proceso, ¿no? O sea, Claro. yo tengo 12 años como fisioterapeuta y yo creo que la madurez realmente me ha llegado después de los 10 años, ¿no? Después de los 5 años comienza a trabajar ya mejor, te comienza a ir muy bien con los pacientes, pero realmente después de 10 años de estar viendo casos y casos y casos y una rodilla y otra rodilla y otra rodilla y otra rodilla y otra rodilla, es cuando ya dices, wow, o sea, ya me llega alguien con una lesión de rodilla, ¿qué es esto? Y va por aquí, se va para allá en base a la experiencia. Y no que adivines ni que, o sea, ni que estés jugándole al adivino, sino la experiencia cambia. Y eso a mí me gustaría también que fuera como un mensaje enriquecedor para los jóvenes, que sepan que no hay prisa. O sea, que sepan que las cosas, o sea, que si salen y quieren ser músicos de la Filarmónica de Berlín, o sea, hay uno que lo hizo a los 27, pero todos los demás no entran a los 27, pues, o sea, les va a llevar 10 o 15 o 20 años. Si quieren entrar a la Filarmónica de Jalisco, pues van a tener que competir contra australianos, contra japoneses, contra venezolanos, claro. O sea, van a tener, porque el mundo es así. Yo estoy muy peleado de repente que se maneje como una burbuja, ¿no? Donde no, mijo. Y la cultura y esos videos no me gustan mucho que existan en redes porque de repente es como, no, tú dale y te va a ir bien. No, espérame, hay 10,000 cosas en el camino para que te vaya bien. Y yo estoy seguro que tal vez hay alguien que juegue mejor que Messi, pero esa persona que tal vez juegue mejor que Messi o no fue lo disciplinado lo suficiente para poder, o sea, tal vez tenga más talento para mover la pelota, pero tal vez no es tan disciplinado. Claro. Y Messi sí fue disciplinado, ¿no? O sea, yo estoy seguro que hay muchos fisioterapeutas más buenos que yo. Estoy totalmente seguro, ¿no? O sea, que hay gente más talentosa que yo, pero la disciplina, por ahí esa frase también ya es muy común en internet, ¿no? La disciplina algún día le ganará la inteligencia. Es correcto. Y cómo es un mensaje, o lo que yo busco es dar ese mensaje de aliento, dar ese mensaje de esperanza para los jóvenes también, que sepan que las cosas tardan y que las cosas llevan un proceso. En el caso de los músicos, para los músicos que escuchan Eleazar y para los músicos que vean este video, que sepan que lleva unos años, ¿no? Hacer una carrera. Sí, mira, por supuesto, hay personas que son dotadas y que pueden lograr cosas en tiempo récord y todo esto, pero el común es el esfuerzo. Cuando vemos la historia de los grandes hombres de la historia de la humanidad, vemos que no es algo que se da así fácil, ¿no? Ni rápido. Uh-huh. Estamos en unos tiempos modernos donde, fíjate, un video, la propaganda, la publicidad te puede durar 10 segundos. Entonces todo rápido. Vas al McDonald's y la comida te llega en segundos. Entonces nos hemos acostumbrado a tal velocidad que creemos que todo funciona así. Uh-huh. Pero en el caso de las carreras o de las profesiones, hay que construirlo. Y a veces no es rápido. A veces, como dices, son 10 años, son 12 años dándole para poder perfeccionarlo y llegar a ese reconocimiento que aspiras. ¿Al cuánto tiempo tú dijiste, ya? ¿Ya qué? Ya soy violinista, ya me siento hecho. Bueno, fíjate. Digo, sé que lo hablamos, te sigues perfeccionando, te sigues claro, siempre puede ser mejor. Es que ahí voy. Yo consideré que era músico en el momento que entré a la Orquesta Profesional de Venezuela. Sin embargo, una vez en una charla con unos compañeros decían, ya va, espérate, nosotros somos un proyecto de músicos de Beethoven, músicos de Mozart. Entonces cuando te comparas con esos perfiles, tú dices, falta estudio. Okay. Falta trabajo. Estás así. Y fíjate, qué interesante esto. Me acabo de acordar, Mozart, una de las personas que se consideran más talentosas en el mundo y la historia de la música. Mozart escribía música, composición a los 4 años de edad. Él realmente fue un fenómeno
Su papá A los 4 a años. los 4 años tiene composiciones. Yo a los 4 música. años comía tierra. No, y yo ¿No? ni soñaba con pellizcar un violín. Se cuenta, su padre lo llevaba por toda Europa haciendo conciertos y aprovechándose pues, Sí. de eso porque era Como un Luis fenómeno. Y eso le permitió a Mozart comer con los reyes, conocer príncipes, porque claro, era todo un fenómeno. El genio más grande que ha parido la humanidad se llama Wolfgang Amadeus Mozart. Y Mozart escribió esta frase: solo hace falta el 10% de talento y el 90% de trabajo. Si un genio como Mozart escribió esa frase, ¿qué dejará para las personas que no somos tan talentosas como él? Sí. Entonces, pero es toda una visión digna de compartir. O sea, no es fácil. Necesitamos el trabajo, la disciplina, la constancia, la perseverancia. Es muy importante para poder lograr esos éxitos. Ojo, hay personas que han logrado cosas increíbles, pero insisto, todos tenemos una historia. Cuando tú entrevistas a esas personas, pues no han ido al cine, no han ido a una playa por conquistar su sueño y trabajando durísimo. Entonces no creamos que la vida es así fácil, ¿no? Y quizás eso también ha traído como consecuencia que vemos que ha proliferado la depresión en los jóvenes. Hay muchos jóvenes por ahí deprimidos, sin sueños. Yo creo que es parte de esto, porque como no lo logran rápido, entonces viene la frustración. Ya va, espérate, tenemos que construir eso, ¿no? Y darle con fe, con esperanza. Sí, justamente es eso. Yo lo hablo con mis alumnos, doy clases en una universidad y lo hablo y les digo, chicos, o sea, cuando salgan de aquí no creen que van a estar listos. Yo creo que una vez que haces un curso, una certificación, un curso, digamos, como de mucha calidad, les digo, para mí lleva mínimo 2 años entenderlo. Porque ya lo entendiste, ahora lo tienes que pasar al paciente y ahora no te va a salir a la perfección a la primera, no te va a dar el resultado que esperabas porque pues, es un concepto que no te habla a la perfección y no es una receta de cocina, entonces tienes que irla puliendo, irla mejorando y ya después de unos 2 años dices, ya sé para qué se usa esto, ¿no? Claro. Y todos dicen, ¿cómo que 2 años? O sea, no voy y pago el curso y ya lo sé, ¿no? No, o sea, ya lo sabes, pero todavía no lo entiendes, todavía no lo has aprendido, ¿no? Con H. O sea, no lo haces tuyo, lo haces tuyo con los años y con el tiempo. Y es justamente esa idea. No es una crítica hacia la generación de cristal, hacia mis niños de cristal, pero es ese mensaje de decir, sí se puede, pero va a llevar tiempo. ¿Alguna otra historia, Eleazar, que nos quieras platicar? ¿Algo más que te haya marcado como violinista? Hay muchísimos. Mira, yo recuerdo que una vez tenía un maestro que era muy, muy exigente. Él era lituano. Y justamente él hablaba de esta construcción, de ese perfeccionamiento. Estoy tratando de recordar alguna anécdota que sea más corta para poder... No, si es larga no importa, no pasa nada. No, yo no llevo prisa. Cristi me va a pegar de todas formas. Entonces... bueno, fíjate, lo que sucedió fue que estábamos haciendo un montaje de una sinfonía de Beethoven y pues yo estaba muy pichón, como decimos, muy crudo. Muy verde. Y sí, muy verde. Y empecé y yo le dije, maestro, pero es que eso a mí no me sale. Y el maestro me dice, ¿cuánto tiempo tienes estudiando? Yo le digo, 1 semana. Se ríe, me dice, 1 semana, de verdad. O sea, te faltan meses, te faltan años, dale. Y de verdad, sucedió que el director de la orquesta dice, no, pero es que el concierto, calma, no va a ser en 1 mes. Este concierto está previsto en 4 meses. Claro, era una orquesta juvenil, una orquesta de formación. Las orquestas profesionales no trabajan a ese ritmo, trabajan mucho más rápido. ¿Cuánto tiempo te dan normalmente? Las orquestas profesionales en 4 días ya hacemos conciertos. Y repertorios variados. ¿En 4 días? En 4 días. O sea, en 4 días te dicen, te tienes que aprender esto. Ensayamos lunes, martes, miércoles, jueves, y el jueves en la noche ya tenemos el concierto. Y después se repite el domingo. Y el lunes ya tenemos otro repertorio totalmente diferente. Y así es la actividad profesional. Pero las orquestas juveniles, las orquestas infantiles, sí se toman mucho más tiempo para montar esto. Entonces, claro, pero yo me acuerdo... No sabía, yo pensaba que te daban meses. No. O sea, yo me imaginaría que te daban, no sé, el programa del año y en este año vas a tocar esto, entonces prepárense para... Eso también pasa, sí. Nos dan una proyección de lo que va a suceder en la temporada, por lo menos en el primer semestre. Entonces tú ves, esta obra no la conozco y puede que la busques para estudiarla con antelación.
Pero Ok. si la conoces, aún así tienes que estudiarla, porque pues semana con semana está montando cosas diferentes. Siempre hay que estudiar, siempre hay que prepararse. Algo más, Eleazar, que nos quieras No, platicar. no, por ahora no. Sí, nos quedamos aquí. Muchas gracias por la invitación, Tona. Yo creo que haces una divulgación muy valiosa, muy importante. Te felicito por esta iniciativa. De hecho, más adelante tomaremos un tema que es la música como terapia. Porque La ya que hablamos de musicoterapia, lo ajá. fisioterapéutico, Sí, pues la música también tiene su espacio allí, ¿no? sí. Para conectarnos. Pero ya será en otro Fíjate en otra que oportunidad. justamente, y se los platico un poco también para las personas que nos ven, la idea del entrevistón es conocer estas ideas, pero vienen otros tipos de videos, porque la idea de esto es que sea tu historia. O sea, lo que queremos saber aquí, si se fijan, no nos metimos en cosas técnicas, pero la idea también es después entrar un poco más en lo técnico. No lo podemos mezclar porque realmente Claro. no caeríamos en un punto, porque hay personas que me dijeron, oye, eres fisio, ¿va a ser un canal solo para fisios? No. O sea, va a ser un canal para escuchar las historias de las personas, pero también va a haber dentro de esto una serie de episodios o una división del mismo donde entremos en cosas técnicas, porque no quiero que esta charla es conocer las historias de las personas. A mí me motiva escuchar a los demás porque me recuerda, yo tengo 12 años como fisioterapeuta. Las personas que yo admiro tienen 30 años como fisioterapeuta. O sea, realmente llevan una carrera larguísima y a mí me da mucha tranquilidad saber que todavía no estoy terminado, que soy ese terapeuta en proceso, ¿no? Entonces, de repente quiero saber todo, pero digo, calma. O sea, te hacen falta 15 años o 20 años, ¿no? Para poder llegar ahí a donde estaba Cabat. Nosotros tenemos una frase, nadie lo hace como Cabat. O sea, quien lo hacía ya estaba muerto. O sea, quien lo hace perfecto ya está muerto y era Cabat, ¿no? El creador del concepto de facilitación neuromuscular ya está muerto. Entonces, no te preocupes. Y es un tema igual de humildad, de decir, no te va a salir perfecto, pero tienes que trabajar para eso. Y venía de una escuela militar, porque ahí él no, pero después se da como cierta instrucción militar dentro del concepto. Y hay una frase muy famosa que se dice en FNP, que es el concepto de terapia, que es, puedes parar cuando te salga bien o cuando te sangren las manos. Y el instructor decía, no veo ninguna de las dos. Entonces, es a seguir practicando, ¿no? No, claro. De hecho, esa frase me llevó a recordar a un famoso bailarín ruso que se llama Nijinsky. Creo que marcó la historia del ballet ruso. Bueno, universal, del ballet universal. Y él tenía una frase, él decía, para mi calentamiento yo salto hasta que el piso se hunde. O sea, imagínate, realmente la sensación de sus piernas era que ya traspasaba el piso. Ajá. O sea, imagínate, eso que mencionaste ahorita de sangrar, ¿no? Sí. Sí, el violín, de hecho, mira, si tú observas mis dedos, llega un momento que la porosidad te cambia, te salen algunos callos. O sea, hay sacrificio atrás de las cosas. Sí. No es algo que llega así facilito. Y mucha gente se imagina, la música es una chulada, estás ahí, un placer. No, también hay su sangre. Sí, también tiene sí, también. A mí me toqué la batería un tiempo, tenía 14, 15 años por ahí. Y sí, un día te emocionabas tocando y acabas con callos en las manos, ¿no? Entonces, sí pasa. Muchísimas gracias, Eleazar. De verdad, a mí me da mucho gusto tener aquí. También quiero agradecerle el día de hoy por acompañarnos a nuestro ingeniero en audio, Marco, que nos visita desde Hermosillo. Marco es mi primo sanguíneo, y me da muchísimo gusto que nos haya caído, porque yo no sabía que venía. Les voy a platicar la historia porque es muy curiosa. Me marcó, pero yo estaba con paciente. Entonces, por no tener la llamada perdida, le contesté, le dije, primo, te regreso la llamada en 10 minutos, y ¡pum!, le colgué. Entonces, dije, le marco cuando termine con mi paciente. Pasaron 5 días y no le marqué. Entonces, cuando Cristi, mi esposa, me muestra una imagen y me dice, oye, tu primo está aquí en Guadalajara, porque están en el Museo de Cera. Y yo, ¿cómo que están aquí en Guadalajara? Y dije, no le marqué, y le marqué en ese mismo momento. Entonces, me da muchísimo gusto, primo, que estés por acá con nosotros. 11:30 de la noche aquí trabajando. Una disculpa para nuestras esposas. No, la llamada. La llamada fue a las 11:30 de la noche. Perdón. La llamada fue a las 11:30 de la noche porque fue a la hora que estaba cenando y que Cristi me mostró y me dijo, mira, tu primo está aquí. Le dije, ¿cómo? ya fue así como que, no sé, o sea, fue así como un momento, primo, ven para acá, quiero que salgas conmigo en cámara. No me importa, perdón, fue a Selva Mágica, lo trajeron para arriba y para abajo, pero muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy. Agradecido, Marco. Muchas gracias ahí por estar atrás. Dani está de vacaciones,
Y Marco nos echó la mano el día de hoy. No estaba planeado, pero a las 11:30 le marco, primo, que estás aquí. No, yo súper apenado, pues, porque claro, ellos son unos excelentes anfitriones y quería tratarlos de la misma manera. Y muchas gracias, Eleazar. Muchas gracias, Marco, el día de hoy. La idea de esto justamente es eso, poder compartir. Porque no es que esté en contra de ningún material que haya en internet, pero sí creo que hay que tratar de llenar de material bueno, ¿no? O sea, escuchaba hace poco una frase que solo el 1% de las personas crean contenido. Y sí, obviamente, cuando tenía la idea de hacer el canal, sí era como, ay, a ver si no lo toman como, ay, ya se cree influencer, o ya se quiere hacer famoso, ¿no? Porque todo esto pasa, claro, o sea, todo esto pasa por la cabeza. Y pasa, ¿no? De que, ay, eres influencer. No, lo único y la única idea de este canal es compartir. Ya después hablaremos de un tema un poco más técnico, o sea, o de temas en específico, porque ahí te quiero invitar como músico a que nos cuentes sobre música, que nos hables de música, okay, ¿no? Pero un tema ya más técnico, por ahí está programado un psicólogo, está programado, o sea, varios temas diferentes, pero ya en un tema muy profesional. Aquí la idea, y muchísimas gracias, Eleazar, por abrirte también. Espero que haya sido grato también de repente recordar algunos momentos que... Sí, tal vez no recordamos todos los días, ¿no? No, muchísimas gracias a ti por el espacio, por permitirme proyectar un poco de mi historia personal. Y sí, pues me tomó de sorpresa algunas preguntas que me hicieron recordar cosas que yo tenía allí, pero que no las recordaba al día a día, o a diario, pues. Y me siento sumamente contento de poder compartir contigo aquí. Insisto, te felicito por esta iniciativa, por tu visión de lo que quieres lograr, de lo que quieres proyectar de las personas y de las áreas que se circulan a tu persona, pues. No, muchísimas gracias, Eleazar, de verdad. Es un gusto y, perdón como por redundar, quien me conozca sabe que yo redundo siempre, pero me da igual. Hagan su canal y no redunden en el suyo. En el mío, yo digo 20 veces las cosas y ya. No, fuera de broma, es bien padre conocer historias que de repente ni te imaginas. O sea, de repente te conozco como músico, me había tocado escucharte en cuartetos de cuerda, por ahí compartimos un poco un tema de una escuela de filosofía, pero escuchar la historia y dices, wow, ¿no? O sea, lo que hay atrás, el esfuerzo que hay atrás, la dedicación, el dejar tus raíces para venirte a un país, porque hay una historia por ahí que no platicamos, que fue que llegaste un 2 de noviembre a México, ¿no? O sea, ¿no la quieres platicar? Bueno, muy, muy breve. Fue impactante porque en Venezuela no existe una festividad como el Día de Muertos aquí, y sobre todo el tema de la muerte tampoco se habla mucho. Y yo llegué en pleno día del Día de Muertos y cuando salgo me llevaron a Tlaquepaque y veo esa cantidad de altares, de velas, de caramelos con caramelo. Yo estaba así casi que horrorizado. Yo decía, ¿qué es esto, Dios mío? ¿A dónde llegué? Sí, yo decía, una tierra de brujos, no sé. Porque veía fotografías con velas, con gente con los altares, ¿no? Sí, no, y los maquillajes. Para mí fue impactante y fascinante al mismo tiempo porque había mucho color. Pero culturalmente había un choque ahí. Yo decía, ¿qué tanta calavera? ¿Qué es esto? Y luego llegaste a Tlaquepaque donde se visten de catrines. Es correcto. Se pintan la cara, ¿no? Van caminando. No, fue increíble. Yo creo que yo me hubiera regresado, ¿no? Hubiera dicho, no, vamos para atrás, se cancela. Y yo llamé a una tía y le conté, ¿no? Mi experiencia. Y entonces ella me dice, no, tienes que ver 2 películas hoy mismo. Tienes que ver Coco y tienes que ver El libro de la vida. Y cuando las vi, de verdad entendí todo y fue increíble, o sea, es mágico. Y yo estoy invitando a una cantidad de amigos que están por allí, que me dicen, mira, vamos a México a visitarte para hacer turismo. Le digo, si no vienen al Día de Muertos es como que no vinieron. Tienen que ver esto. De verdad es algo digno de ver. Y es que es impresionante esa cultura que tenemos. O sea, esa cultura de la muerte que para nosotros es muy normal, o sea, porque vivimos con ello, pero lo hablábamos con un inglés. El tema cultural, de choque cultural, ¿no? Uno de los instructores, Matthew Newton, un inglés, dice, ¿por qué le ponen chile a todo? Y él decía, ok, entiendo que le pongan chile a las papas, entiendo que le pongan chile a la comida, pero a la fruta chile, ¿no? O sea, decía, ¿por qué le ponen a la fruta chile si la fruta ya es buena por sí misma, ¿no? Un choque cultural ahí muy fuerte. Y no me imagino llegar, o sea, yo me hubiera regresado, o sea, yo hubiera dicho a dónde llegué, o sea, llegué al inframundo, ¿qué es esto? Porque para las personas por ahí busquen videos de
cómo se pone en Tlaquepaque el Día de Muertos y se llena de altares, Sí, se pone total. flores en pasuchil. Yo creo que hubiera salido horrorizado. Todo fue increíble. Hasta incluso creo que habían unos indios tocando Ajá, tambores sí. y todavía había un efecto allí. Para mí era de verdad fantástico. Eso es hermosísimo. Eso es hermosísimo de nuestra cultura. A mí me encanta el estar tan cerca de la muerte. Lo hablaba con mi esposa y de repente me decía, no me lo digas porque siento que te vas a morir, ¿no? Porque yo le decía, es que me voy a morir el día que me tenga que morir. Entonces no te preocupes, el día que yo me muera, ese era mi día. O sea, si me muero hoy, si me muero mañana, si me muero en 50 años, ese era mi día. Y me decía, no me lo digas porque siento que me voy. No, tranquila, no pasa nada. Digo, es justamente este tema de abrazar la muerte. A mí me encanta el mexicano. Eleazar, ¿hay alguna frase que te guste? ¿De México? No, alguna frase en general que te guste. A mí me gustan las frases. Siempre termino las conferencias y por ahí lo aprendí de Marco y de Marte con una frase. Wow, bueno, antes de irnos, ya para cerrar. Me gustan muchas, pero quisiera darle un contexto de todo lo que hemos hablado, ¿no? Una frase que se pueda conectar. Yo diría que, a ver, fíjate, hay una frase que me encanta, que es con la que yo le doy clase a los niños y a los adolescentes. Beethoven dice, errar una nota es normal, no pasa nada, pero tocar sin pasión es imperdonable, porque la música está viva, entonces tiene que tener esa esencia. Ese perfeccionamiento de estos tiempos donde a veces nadie se quiere equivocar, pues es normal. Hay que aceptarlo como algo natural. Sin embargo, lo que no se vale es vivir sin pasión. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque justamente mi carrera se ha desarrollado con una pasión y es lo que hace que no sea cansado, es lo que hace que yo valore todo lo que he podido vivir y es el consejo que yo le quiero dar a la juventud que pueda estar viendo este video. Hay que vivir con sueños y vivirlo con pasión. El secreto del éxito de cualquier profesión no es en la profesión en sí misma, sino que tanta pasión le entregas. Es que yo creo que es difícil que haya un artista exitoso que no sea apasionado, ¿no? No. O sea, yo como fisioterapeuta no conozco a un fisioterapeuta exitoso que no le apasione lo que hace. Y es un tema que de repente para mí nos genera un conflicto. Nos genera un conflicto porque te apasiona tanto que tal vez no mides el tiempo de descanso. Lo hablo con los chicos que ahora veo, con los chicos que estoy, que de repente dicen, es que quiero descansar y es que quiero mucho tiempo para mí. Les digo, sí, o sea, los entiendo y está bien, ¿no? Pero realmente para poderse destacar y no destacar desde un tema mal, no, o sea, para poder destacar tienes que tener pasión y a veces esa pasión no la medimos y esa pasión nos lleva a darle horas y horas y horas y leer y querer hacer un curso y querer hacer otro y querer aprender por aquí, querer aprender por allá, ¿no? Eleazar, muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy. Estoy seguro que esto tendrá una consecución ya en un tema más técnico que me gustaría mucho que nos hablaras de la música y de cómo surge la música. Por ahí escríbanos en los comentarios también si les gustaría hablar de algún tema en específico, porque ahorita me dijiste 10 nombres que yo no conocía. Entonces, okay. si por ahí les interesa hablar de algún tema en específico cuando hagamos el video de la música, porque eso va a venir por ahí pronto, es parte de, va a haber 2 canales aparte de este, o sea, la entrevistona son estas historias, viene un canal que muy probablemente sea la Fisiorrisa, pero un tema más de cotorreo y de poder platicar como cotorreamos fuera de, ¿no? O sea, y poder por ahí leer algunas cosas, un tema mucho más informal tal vez, porque esto de repente se toma un poquito formal, que no es la idea. Y un tema más técnico, un tema hablando con profesionales, por ejemplo en este caso de la música, donde hablemos de las profesiones, pero ya en un tema más técnico, más de cómo funciona, más de poder aprender de eso. Okay. ¿Sí? Entonces por ahí los invitamos a que se suscriban, porque ya me di cuenta que no se están suscribiendo, solo lo están viendo. Por ahí que se suscriban y que esperen, porque viene muy buen material. Personas de la talla de Eleazar, que no es por ser chayotero, pero es por de verdad que es un excelente violinista. Voy a hacer algo que no te había dicho, pero no me importa, que es, si alguien lo quiere contratar, escríbanme, yo le paso sus datos, porque Eleazar toca en fiestas, sí, y también toca, en matrimonios. O sea, en matrimonios y eso. Y tener un músico de la talla de alguien que toque la Filarmónica de Jalisco... Es impresionante, su violín suena hermoso, suena espectacular.
Y de verdad también, digo, normalmente trabajas en la Filarmónica, pero también estás abierto de repente a este tema de eventos, ¿no? Sí, claro que sí. Los No lo músicos habíamos somos puesto así, pero... polifacéticos y sí, yo también, pues, además de que doy clases, también me invitan a tocar en eventos particulares como matrimonios, fiestas y así lo hacemos. Como te decía, Tonatiu, pues muchísimas gracias de verdad por la invitación, por el espacio, por la divulgación de los valores de las diferentes disciplinas. Y pues te felicito por esta iniciativa, por todas las personas que están siguiendo tu canal, que está bellísimo por todo lo que se puede aprender. De verdad te felicito, sigue adelante y muchísimas gracias. Muchas gracias, Eleazar. Gracias por venir, gracias por platicarnos esto y esperemos vernos pronto aquí. Bueno. Sí, a todos. Suscríbanse a La Entrevistona, esperen más contenido y si quieren algo, Eleazar, por ahí me escriben. Obviamente no voy a poner aquí su teléfono y lo voy a hacer de dominio popular, pero por ahí me escriben y se los puedo pasar en caso de que necesiten también a un maravilloso violinista para algún evento. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Eleazar. Buenas noches. Adiós.